Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Todas las respuestas a las afirmaciones de contradicciones en el Corán. Esta sección está dedicada a exponer las falsas afirmaciones de contradicción en el Corán, como ha circulado en varios sitios anti-coránicos. Se puede demostrar a lo largo de la investigación que la mayor parte de las acusaciones son producto de una comprensión pobre de las palabras y versos coránicos, o de la dependencia de traducciones muy inexactas del Corán. Es importante enfatizar que esta investigación no es una defensa de las interpretaciones personales de ningún erudito musulmán, como Ibn Kathir, Ibn Abbas o Al-Suyuti, ni está en defensa del comportamiento de ciertos musulmanes, sus tradiciones o sus culturas. Punto. Ninguno de estos campos, que están llenos de error, representa el Islam o el mensaje coránico. Esta investigación es solo en defensa del Corán, ya que solo el Corán, siendo la verdadera palabra de Dios, está libre de errores. Otro asunto que necesita aclaración tiene que ver con el tema de la abrogación en el Corán. Aunque este problema fue inventado originalmente por eruditos musulmanes corruptos, es evidente que su fabricación ahora ha sido contraproducente. La mentira de abrogación coránica es la herramienta principal utilizada por los no musulmanes en su ataque al Corán. Los creyentes genuinos en el Corán rechazan el concepto de abrogación coránica, saben que el Corán es perfecto y libre de contradicciones. Debido al largo contenido de este tema, la investigación se divide en 4 partes. Reclamaciones de contradicción. 1. ¿Cuántos ángeles estaban hablando con María? Cuando el Corán habla sobre la anunciación del nacimiento de Jesús a la Virgen María, 3.42 y 3.45 hablan sobre varios ángeles, mientras que es solo uno en 19, 17-21. Veredicto, respuesta, falso reclamo. Estos dos conjuntos de versículos hablan de diferentes tiempos y diferentes eventos. Es cierto que los versículos 3, 42-45 hablan de varios ángeles, mientras que los versículos 19, 17-21 hablan de un solo ángel, Gabriel. Sin embargo, al leer estos versículos cuidadosamente, notamos que hablan de diferentes eventos que tuvieron lugar en diferentes veces. Leemos en 3:44, no estabas con ellos cuando arrojaron sus bolígrafos para seleccionar quién sería el guardián de Mari, y no estabas con ellos cuando se pelearon. Estos versículos 3:42-45 están relacionados con el momento en que se eligió a un tutor para cuidar a María, y por lo tanto, un momento en que María todavía era una niña y a una edad en la que se necesitaba un tutor. Este fue un tiempo mucho antes de la concepción real y el nacimiento de Jesús. En ese momento, se nos dice que los ángeles, en plural, le contaron a María las buenas noticias sobre el futuro nacimiento de Jesús. Los ángeles dijeron: «Oh María, Dios te da noticias de una palabra de él cuyo nombre es el Mesías, Jesús, el Hijo de María, distinguido en este mundo y en el más allá, y entre los que están cerca». 3:45. Sin embargo, en 19, 17-21, leemos sobre el tiempo de la concepción de Jesús dentro del vientre de María. En ese momento, María ya no era una niña, sino que creció ya a una edad en la que era posible la concepción y la maternidad. El papel de anunciar la concepción a Mari fue asignado específicamente a Gabriel. Leemos en 19:19 cómo Gabriel le dijo a María que fue enviado específicamente por Dios Todopoderoso para otorgarle un hijo puro. Él, Gabriel, dijo: «Solo soy el mensajero de tu Señor para concederte un hijo puro». 19:19, después de leer estos versículos se hace evidente que la supuesta contradicción es un resultado directo de la pobre comprensión del Corán por parte del autor. 2. ¿Los infieles ocultan información de Dios o no? En 6:22-23 leemos que en el día del juicio, los infieles intentan ocultar algunas cosas de Dios, mientras que en 4:42 el Corán lo contradice e indica que no ocultan nada de Dios. La afirmación falsa 6:22-23 no dice que los infieles están tratando de ocultar nada. Este reclamo también se basa en una comprensión deficiente de 6:22-24. Y el día en que los convoquemos a todos, les preguntaremos a quienes cometieron eludir. ¿Dónde están sus socios, a quienes solía reclamar? Luego, en su desesperación, no dirá nada más que: «Por Dios nuestro Señor, no fuimos musriqueen». Mira cómo mintieron sobre sí mismos. Lo que solían fabricar los ha abandonado. 6:22-24 las palabras: «Por Dios nuestro Señor, nunca fuimos musriqueen», adoradores de ídolos, y también las palabras: «Vea cómo mintieron acerca de sí mismos», son de gran importancia para el significado de estos versículos.
Estas palabras no significan que los adoradores de ídolos están escondiendo su pecado de Dios. Estas palabras nos dicen que los idólatras siempre negarán con vehemencia que sean idólatras. Están atrapados en su pecado en la medida en que no pueden ver que en realidad están cometiendo adoración de ídolos. No están ocultando nada, más bien, son ajenos al pecado que están cometiendo. Habiendo hecho este punto, leer 4:42 no presenta ninguna contradicción. En ese día, aquellos que no creyeron y desobedecieron al mensajero desearán estar al nivel del suelo. No podrán ocultar ningún enunciado de Dios. 4:42. Los adoradores de ídolos no pueden esconder nada de Dios en el día del juicio, por todo lo que han hecho y cada enunciado se registra y escribe. 3. ¿Quién entra al cielo? En 56:13-14 leemos acerca de aquellos que están destinados a entrar al paraíso y que la mayoría será de las naciones que vinieron antes que Mahoma y la minoría será de los pueblos que creyeron en Mahoma. Pero en los versículos 39 y 40 de la misma sura, se dice que la mayoría será de las personas que vinieron antes que Mahoma, y también de muchos que vinieron después de Mahoma. Esto es una contradicción. El versículo 14 dice, algunos de los de tiempos posteriores, pero en el versículo 40 dice lo contrario, una multitud de los de tiempos posteriores. Afirmación falsa. Estos dos versículos hablan de dos grupos de personas completamente diferentes. Para exponer esta afirmación falsa, primero es necesario afirmar que el nombre del profeta Mahoma no se menciona en ninguna parte de esta sura. Como el autor de este reclamo relacionó el asunto con tiempos anteriores y posteriores a que Mahoma no está justificado. Los versículos 7-56 de Sura 56 nos dicen que el día del juicio las personas se dividirán en tres grupos. A. La élite, son muchas de las primeras generaciones, y pocas de las generaciones posteriores, versículos 13-14. Estos versículos afirman que las primeras generaciones, que son seguidores y partidarios contemporáneos de cada mensajero, no solo Mahoma, tienen un lugar especial reservado para ellos en el paraíso porque ellos fueron los que sufrieron la persecución de los tradicionalistas y seguidores de la religión corrupta. Punto. B. Los del lado derecho, versículo 27, este grupo incluye al resto de los creyentes que podrían ser de cualquier época. Su distribución se distribuye uniformemente en todas las épocas. En versículos 39-40, se nos dice que son muchas de las primeras generaciones, así como de las generaciones posteriores. C. Los del lado izquierdo, versículo 41, estos son los incrédulos y los adoradores de ídolos que habitarán en el infierno. La supuesta contradicción entre los versículos 13-14 y entre 39-40 es inexistente ya que estos dos pares de versículos hablan de diferentes grupos de personas. 4. ¿Cuántos grupos? De acuerdo con 56:7 habrá tres grupos distintos de personas en el juicio final, pero 90, 18-19, 99, 6-8, etc. mencionan solo dos grupos. Afirmación falsa. Los versículos 90, 18-19 hablan de dos de los tres grupos, no dice que solo hay dos grupos, mientras que 99, 6-8 no habla de ninguno de los tres grupos. Para demostrar la naturaleza irracional de esta afirmación, consideremos la siguiente información que se da en dos oraciones. Oración 1, hay tres autos en el garaje, uno a la derecha, uno a la izquierda y uno al frente. Oración 2, el de la derecha es verde, el de la izquierda es negro. Podemos decir que dado que la segunda oración habla solo de dos autos, entonces solo hay dos autos en el garaje. O ¿podemos decir que hay una contradicción entre las dos oraciones? La respuesta es no. Cuando examinamos versos en el Corán que pueden ser objeto de una afirmación tan falsa, encontramos un ejemplo en 56:7-10. Estás ordenado en tres grupos, habrá los compañeros de la derecha. ¿Qué pasa con los compañeros de la derecha? Y habrá los compañeros de la izquierda. ¿Qué pasa con los compañeros de la izquierda? Y los precursores, 56:7-10. Ahora cuando leemos 90, 17-20, te gallina a ser uno de los que habían creído y alentó entre sí para ejercitar la paciencia, y alentó el uno al otro para mostrar la compasión. Esos son los compañeros de la derecha. En cuanto a los que no creyeron en nuestras revelaciones, son los compañeros de la izquierda. Sobre ellos hay un fuego cerrado. 90, 17-20 notamos que 90, 18 habla del grupo descrito en 56:8, mientras que 90, 19 habla de los descritos en 56:9. En ninguna parte leemos en esta sura que estos dos grupos serán los únicos grupos en ese día. Además, cuando leemos los otros versículos a los que se hace referencia y se supone que están en contradicción con 56:7, y son 99, 7-8,
vemos que no hablan de ningún grupo como tal. Estas son las palabras: quien haga el peso del bien de un átomo lo verá. 99, 7, y quien haga el peso del mal de un átomo lo verá. 99, 8. Estas palabras dicen que en el día del juicio seremos responsables de todo lo que hemos hecho. No se menciona ningún grupo de personas aquí. 5. Se arrepintió Faraón ante la muerte. Según 10, 90-92, el faraón se arrepintió a la vista de la muerte y se salvó. Pero 4:18 dice que tal cosa no puede suceder. Falso reclamo: la vida de Faraón no fue salvada. Leamos 4:18. No es aceptable el arrepentimiento de aquellos que hacen malas acciones hasta que la muerte llega a uno de ellos. Luego dice: ahora me he arrepentido. 4:18. Si uno se arrepiente solo porque siente la muerte cerca, no será aceptado. Se nos da toda una vida para someternos a Dios Todopoderoso. El arrepentimiento en el momento de la muerte no es más que miedo, porque al morir se nos hace saber instintivamente que solo Dios es el Señor. Para ese entonces será demasiado tarde. En consecuencia, cuando Faraón se estaba ahogando y sabía que se estaba muriendo, se arrepintió, no fue aceptado por él. La afirmación del autor de que en los versículos 10, 90-92 se perdonó a Faraón se basa nuevamente en una mala comprensión del árabe, o debido a la adquisición de una traducción deficiente. Leamos estos versículos: entregamos a los hijos de Israel al otro lado del mar. Faraón y sus soldados los persiguieron con mucho odio y agresión. Luego, cuando estaba a punto de ahogarse, dijo: creo que no hay Dios excepto aquel en el que los hijos de Israel han creído, y yo soy uno de los remitentes. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Cuándo te rebelaste previamente y fuiste uno de los corruptores? Hoy preservaremos su cuerpo para que sirva como una señal para los que vendrán después de usted. De hecho, muchas personas son ajenas a nuestras señales. 10, 90-92 Las palabras preservaremos su cuerpo confirman que el cuerpo de Faraón, y no su vida, debía ser preservado y establecido como un ejemplo para las generaciones futuras. Sabemos que en ese momento, los egipcios estaban dotados del conocimiento exclusivo de la momificación. Hoy, el cuerpo del faraón Ramsés II está momificado y expuesto en el Museo del Cairo en Egipto. 6. Faraón se ahogó o se salvó al perseguir a Moisés y a los israelitas. Salvado, 10, 92, ahogado, 28, 40, 17, 103, 43, 55. Reclamo falso según el último reclamo. 5. Solo se salvó el cuerpo de Faraón, pero murió ahogado. Su cuerpo fue recuperado y momificado. 7. ¿Entrarán los cristianos al paraíso o irán al infierno? 2, 62 y 5, 69 dicen, sí, pero 5, 72, solo 3, versículos después, y 3, 85 dicen, no. Afirmación falsa: hay una clara distinción hecha en estos versículos, y en todo el Corán, entre cristianos creyentes y cristianos que adoran a Jesús como Dios el Hijo, y que respaldan la Trinidad. Cuando leemos 2, 69 y también 5, 69, vemos que solo los cristianos que creen en Dios son salvos. Aquí, debe enfatizarse que creer en Dios significa claramente creer en el Dios único que no es un tercio de una Trinidad y que no es Jesucristo. Por lo tanto, quien cree que Jesús es Dios en la carne no cree realmente en el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, y que también creó a Jesús. Quien crea que Dios es una figura de 3 cabezas, según la Trinidad, no cree en el Dios único del Antiguo Testamento, Torá, y el Corán, y a quien Jesús adoró y entregó su palabra. Esto es exactamente lo que dice 5, 72-73, ciertamente no han creído al decir, Dios es el Mesías, hijo de María. El Mesías dijo, oh hijos de Israel, adorarás a Dios, mi Señor y tu Señor. Quien asocia algo con Dios, Dios ha prohibido el paraíso para él, y su refugio será el fuego. Los transgresores no tienen partidarios. Ciertamente no han creído al decir, Dios es un tercio de una Trinidad. No hay Dios excepto un Dios. Si no se abstienen de lo que dicen, un castigo doloroso caerá sobre aquellos que no creen entre ellos. 5, 72-73. Según el Corán, Dios es uno, no 3 en 1. Jesús es el mensajero de Dios y no su hijo. Por lo tanto, aquellos entre los cristianos que adoran a Dios solo y están seguros de que solo Él es el verdadero Dios alcanzarán el paraíso y no tienen nada que temer. Se afirma en la Biblia, así como en el Corán, que Dios solo es el Dios verdadero, y esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nuevo Testamento, Juan 17, 3. Estas palabras de Jesús hacen una distinción muy clara entre Dios, el único Dios verdadero, y entre el mismo que fue enviado por Dios.
Jesús nunca afirmó ser Dios, más bien, siempre proclamó su subordinación a Dios y que es solo Dios a quien todos debemos adorar. Adorarás al Señor tu Dios, y Él solo servirás. Lucas 4, 8. Ahora leamos el segundo verso citado por el autor. Quien busque una religión que no sea el Islam, sumisión a Dios, no será aceptada por Él, y en el más allá estará entre los perdedores. 3, 85. La sumisión a Dios Todopoderoso y obedecer su ley es la enseñanza de todas las escrituras y no solo del Corán. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Corán confirman esta verdad. El Islam, sumisión a Dios, no es una religión restringida al Corán, ni el Islam es una religión iniciada por Mahoma, sino que es la única religión que Dios prescribió en todas las escrituras. Los que han reducido el Islam, sumisión a Dios, a ser la única religión del Corán no han entendido el significado del Islam tal como se define en el Corán. 8. Jesús arderá en el infierno. Jesús es elevado a la 4, 158, casi estacionado con el 345, adorado por millones de cristianos. Sin embargo, 21, 98 dice que todos los que son adorados por hombres además de él arderán en el infierno junto con aquellos que los adoran. Afirmación falsa. Si el autor hubiera leído 3 versículos después de las 21, 98, se habría dado cuenta de por qué su afirmación es falsa. Leemos en 21, 98, tú y lo que adoras además de Dios son combustible para el infierno, seguramente llegarás a el infierno. Esto ha llevado al autor, apresuradamente, a afirmar que dado que Jesús es adorado por millones de cristianos, según el Corán, todos esos millones, más Jesús arderán en el infierno. Si el autor hubiera leído solo 3 versículos más tarde, se habría dado cuenta de que su afirmación es apresurada y falsa. El versículo 101 dice, en cuanto a aquellos a quienes ya se les otorgó la bondad de nosotros, se mantendrán lejos de él, infierno. En otras palabras, todos los buenos siervos de Dios, que fueron adorados contra sus deseos, como Jesús y María, etc., están protegidos del fuego del infierno, porque ya se han ganado la magnífica recompensa de Dios y, por lo tanto, permanecen para siempre en el paraíso. En esencia, el versículo 98 habla de los ídolos que engañaron a la gente en formas corruptas. Para citar ejemplos de todas las religiones, tenemos el caso de los rabinos en la religión judía que establecieron una nueva ley hecha por el hombre en la Misná y la Gemara, a pesar de los claros mandamientos de Dios al pueblo de Israel de no seguir ninguna otra ley que no sea la ley de Dios. Levítico 18, 4. En la fe cristiana tenemos el caso de ídolos como Pablo, que fue el corruptor del mensaje de Jesús, porque aunque Jesús declaró que está escrito que todos deben adorar y servir a Dios solo, Lucas 4, 8, y que solo Dios es Señor, Juan 17, 3, encontramos a Pablo creando una nueva religión a través de su visión de Jesús como una figura divina que murió para salvar a la humanidad, lo que en consecuencia llevó a millones a adorar a Jesús como su Señor y Salvador en lugar de Dios. En la fe musulmana, hay ejemplos de aquellos que recolectaron un montón de mentiras inventadas contra el profeta Mahoma 200 años después de su muerte, lo que se conoce como hadith, y que el 99% de los musulmanes siguen hoy a pesar de los claros mandamientos de Dios de que ellos deberían rechazar todos los hadices que no sean el Corán. 45, 6. El Corán proclama que está completamente detallado. Corán 6, 114. El propio profeta Muhammad ordenó a sus seguidores que no escribiera su hadith y que solo siguieran el Corán. Esto está documentado en los libros de hadices que ellos llaman auténtico. 9. Alá perdona el shirk, adoración de ídolos. Shirk es considerado el peor de todos los pecados, pero el autor del Corán parece incapaz de decidir si Alá lo perdonará o no. No. 4, 48, 116, sí. 4, 153, 25, 68-71. Abraham cometió este pecado de politeísmo cuando considera que la luna, el sol y las estrellas son su Señor. 6, 76-78. Sin embargo, los musulmanes creen que todos los profetas carecen de pecado. Reclamo falso: la adoración de ídolos no se perdona si se mantiene hasta la muerte. Sin embargo, si una persona se arrepiente y rechaza toda idolatría durante su vida, son perdonados. El autor de esta afirmación demuestra una vez más su muy poco conocimiento del Corán. El Corán deja muy claro que cualquier pecado puede ser perdonado, incluso la idolatría, si uno se arrepiente y reforma durante su vida. Por otro lado, shirk, adoración de ídolos, no se perdona si se mantiene hasta la muerte. En el momento de la muerte, el arrepentimiento es demasiado tarde y la idolatría no es perdonada, tampoco es arrepentimiento aceptable para aquellos que mueren como incrédulos. 4:18. El ejemplo de Abraham dado por el autor es un buen ejemplo para demostrar esta verdad coránica. Leemos en 6, 76 como Abraham, en busca de Dios,
Primero pensó erróneamente que un planeta, luego la luna y luego el sol, serían Dios. Luego leímos que en 6:79 Abraham se arrepintió y se sometió al Dios único, y así fue perdonado y nombrado profeta de Dios. Luego, cuando la noche cayó sobre él, vio un planeta. Él dijo, este es mi Señor. Luego, cuando se puso, dijo, no me gusta lo que desaparece. Luego, cuando vio salir la luna, dijo, este es mi Señor. Luego, cuando se puso en marcha, dijo, a menos que mi Señor me guíe, estaré entre las personas equivocadas. Luego, cuando vio salir el sol, dijo, este es mi Señor. Esto es más grande. Luego, cuando se puso en marcha, dijo, oh, pueblo mío, soy inocente del sir que estás cometiendo. He vuelto la cara hacia aquel que inició los cielos y la tierra, un monoteísta. No soy uno de los musriqueen. 6:76-79 Por otro lado, aquellos que mueren como idólatras no son perdonados. La supuesta contradicción es inexistente. El autor también hace la siguiente afirmación: los musulmanes creen que todos los profetas carecen de pecado. Como quedó claro al comienzo de esta investigación, lo que los musulmanes piensan o hacen no es el tema de este trabajo, pueden estar en lo correcto o no. Esta investigación es una respuesta a las afirmaciones de contradicción en el Corán, y no una defensa de los musulmanes o de lo que creen. Cuando examinamos este tema a la luz del Corán, encontramos que el Corán no dice directa o indirectamente que todos los profetas no tienen pecado. El Corán confirma que todos los mensajeros de Dios son seres humanos, que pueden hacer el bien o el mal. No son infalibles. Tenemos varios ejemplos en el Corán de mensajeros que cometieron pecados. Los siguientes son ejemplos. 1. Leemos en Sura 28 que Moisés cometió el pecado de matar a un hombre inocente. Él, Moisés, entró en la ciudad, sin ser notado por su gente, para encontrar a dos hombres peleando. Uno era de su secta y el otro de su enemigo. El de su secta pidió su ayuda contra el de su enemigo. Entonces Moisés lo golpeó y lo mató. Él dijo, esto es del trabajo del diablo, él es un claro enemigo engañoso. 28:15. En el versículo 16, leemos que Moisés se arrepintió e imploró a Dios por el perdón que Dios le había otorgado. 2. También leemos sobre el pecado de Jonás cuando él desobedeció el mandato de Dios y luego se arrepintió, y da al-Nun, cuando salió furioso, pensando que no podíamos controlarlo. Luego gritó en la oscuridad, no hay Dios excepto tú. Gloria a ti. De hecho, he sido uno de los transgresores. 21:87. Una vez más, y porque él imploró a Dios por el perdón, fue perdonado. Le respondimos y lo liberamos de la miseria, y así salvamos a los creyentes. 21:88. 10. Casarse con las esposas de hijos adoptivos. Los musulmanes pueden casarse con las esposas divorciadas de los hijos adoptados. 33:37. Sin embargo, está prohibido adoptar hijos. 33:5. Afirmación falsa: no está prohibido adoptar hijos. La afirmación es que las palabras en 33:5 prohíben adoptar hijos, así que leamos este versículo: los llamarás hijos adoptivos, después de sus padres genéticos. Esto es más equitativo en lo que respecta a Dios. Si no sabe quiénes son sus padres, llámelos después de sus hermanos en religión y sus seres queridos. No tienes la culpa de lo que haces por error, sino solo de lo que intencionalmente pretenden tus corazones. Dios es perdonador, misericordioso. 33:5. Dios está aprobando la adopción en este versículo y no lo prohíbe. Las palabras, los llamarás hijos adoptivos, después de sus padres genéticos, indican la aprobación de Dios de la adopción. El versículo estipula que los niños adoptados deben recibir el apellido de su padre real, pero no hay nada en el versículo que prohíba la adopción. 11. Una anciana, y el carácter de Dios. Sobre la historia de Lot, así que lo entregamos a él y a su familia, todos excepto una anciana que se quedó atrás. 26, 170-171, y de nuevo, pero lo salvamos a él y a su familia, excepto a su esposa, ella era de los que se quedaron atrás. 7, 83. O esto es una contradicción, o si de hecho la esposa de Lot se llama despectivamente una vieja mujer, entonces esto no muestra mucho respeto por ella como esposa de un profeta. Reclamo falso: la esposa de Lot era mayor de edad. El versículo 26, 171 confirma un hecho en lugar de mostrar falta de respeto. Leemos en 26, 171 que la esposa de Lot, que estaba condenada porque no era creyente, era mayor de edad. El autor parece tener un problema con alguien que se describe como viejo. La esposa de Lot era una anciana. Esta descripción en el Corán no es un insulto, es una declaración de hechos. No hay nada irrespetuoso en ser viejo. 12. ¿Quién trae la revelación de la Mahoma? El ángel Gabriel. 2.
97, o el Espíritu Santo, 16, 102. Afirmación falsa: el Espíritu Santo en el Corán es Gabriel y no un tercio de un tridios. A diferencia de la creencia cristiana actual, el Corán enseña que el Espíritu Santo es Gabriel, que es un ángel subordinado a Dios y que no es un tercio de la Trinidad. Vale la pena mencionar aquí que hasta 2 siglos después de la muerte de Jesús, todavía se entendía que el Espíritu Santo significaba un ángel superior, no de una sola sustancia con Dios. 13. Todos los musulmanes irán al infierno. Según las 19:71, cada musulmán irá al infierno, al menos durante un tiempo, mientras que otro pasaje afirma que los que mueran en la jihad irán al paraíso de inmediato. Afirmación falsa: mala comprensión de 19:71. A. Las palabras en 19:71 son las siguientes: de hecho, no hay ninguno entre ustedes que no pase de largo, infierno. Esto, para su Señor, es una certeza ordenada. Este versículo confirma que todos los humanos pasarán por el infierno y lo verán. Sin embargo, notamos de inmediato un uso importante de palabras entre este versículo y otros versículos que hablan de la entrada del infiel al infierno. En 19:71 se usa la palabra árabe, warda, que significa pasar y ver. Sin embargo, en los versículos que hablan sobre la entrada de los incrédulos en el infierno, notamos que se usa la palabra dokol, que significa entrar, en lugar de pasar por. Su Señor dice: implóreme y te responderé. Seguramente, aquellos que son demasiado arrogantes para adorarme entrarán al infierno por la fuerza. 40:60. De hecho, todos los humanos, incluidos los creyentes, pasarán por el infierno, pero los creyentes estarán protegidos de su sufrimiento. Esto se confirma en las palabras: en el día de la resurrección, verá los rostros de quienes mintieron acerca de Dios ennegrecidos. No hay en el infierno un lugar para los arrogantes. Dios salvará a los que fueron reverentes. Y por su triunfo, ningún daño los tocará, ni se afligirán. 39:60-61. Esto podría compararse con alguien que viaja a través del calor abrasador del desierto abierto en un automóvil con aire acondicionado. Aunque se encuentra en el medio del desierto, está protegido del calor y disfruta del frío aire acondicionado. La confirmación adicional de este significado se indica en el Corán en referencia a la historia de Abraham. Dijeron: quémalo y apoya a tus dioses si quieres. Dijimos: oh fuego, sé frío y paz sobre Abraham. 21:68-69. Aunque Abraham fue literalmente arrojado al fuego por sus paisanos idólatras, fue protegido de él y no le causó ningún daño. Primero, para los creyentes, al pasar por el infierno y ver todo el sufrimiento interno, se darán cuenta de la gran victoria que han logrado al evitar el infierno. Cada uno prueba la muerte y solo en el día de la resurrección se le pagarán sus recompensas en su totalidad. Quien se ha empujado lejos del fuego y admitido en el paraíso, de hecho ha ganado. 3:185. Segundo, al ver el infierno, los creyentes también están seguros de que la promesa de Dios del cielo y también del infierno fue veraz. Aquellos que veneraron a su Señor fueron conducidos al paraíso en multitudes. Cuando llegaron a él y sus puertas se abrieron, sus custodios les dijeron: la paz sea con ustedes, han sido buenos. Por lo tanto, entren en ella donde permanecerán permanentemente. Dijeron: alabado sea Dios, que cumplió su promesa con nosotros y nos hizo heredar la tierra, permitiéndonos establecernos en el paraíso donde queramos. ¡Qué hermosa recompensa para los trabajadores! 39:73-74. 14. Quien toma las almas al morir, el ángel de la muerte. 32:11. Los ángeles, plural. 47:27. Pero también, Alá es quien toma las almas de los hombres en el momento de la muerte. 39:42. Afirmación falsa: cualquier cosa que hagan los ángeles está de acuerdo con la voluntad de Dios. Para cada individuo hay un ángel al que se le asigna el deber de matarlo cuando llegue el momento señalado. Di: el ángel de la muerte puesto a tu cargo te matará, y luego a tu Señor serás devuelto. 32:11. Las palabras en 47:27 hablan sobre los incrédulos en plural. Esto se indica por la palabra ellos en el verso. ¿Cómo será cuando los ángeles los maten, golpeando las caras y la espalda? 47:27. Como él, versículo 47:27 habla de los incrédulos en plural, la palabra ángeles se usa en plural. En 39:42, leemos que Dios toma las almas en el momento de la muerte, Dios toma el ser en el momento de su muerte. 39:42. Aunque son los ángeles los que se encargan de matar a las personas, actúan únicamente según los mandamientos de Dios. Es Dios quien da la orden de que se termine cualquier vida. Nuestras vidas se terminan de acuerdo con la voluntad de Dios y no con las decisiones de los ángeles.
15. ¿Habrá preguntas en el paraíso? Tampoco se cuestionarán unos a otros. 23. 101. Pero, sin embargo, se involucrarán en una investigación mutua. 52. 25. Y se interrogarán unos a otros. 37. 27. Afirmación falsa. Además de malinterpretar el significado de 23. 101. Estos tres versículos hablan sobre diferentes grupos de personas, en diferentes momentos y en diferentes lugares. Para exponer esta afirmación falsa de contradicción, necesitamos analizar los tres versos. 1. Luego, cuando suene la bocina, no existirán relaciones familiares entre ellos en ese día del juicio, ni preguntarán el uno por el otro. 23. 101. Este versículo nos dice que cuando suene el claxon, señalando el día del juicio, todas las relaciones de sangre de este mundo se disolverán. El versículo también habla sobre los incrédulos. 23. 99-100, y que lo último en lo que piensan será en preguntar acerca de sus parientes o sus familiares. El tiempo del que se habla en este versículo es el tiempo justo después de la resurrección y antes de la entrega del juicio. 2. Algunos se acercaron unos a otros, culpándose mutuamente. 37. 27. El tiempo del que se habla en este versículo es el mismo que el del versículo anterior. 23. 101. Es el tiempo que sigue a la resurrección, pero aún antes del juicio. Esto se confirma en el versículo 20 de la misma sura. Ellos dijeron: ¡ay de nosotros! Este es el día de la religión. 37. 20. Los incrédulos se culparán mutuamente por la desgracia miserable en la que se encuentran el día del juicio. Versículos 27-33. Este tipo de preguntas y culpas es muy diferente en significado al de 23. 101, donde leemos cómo los incrédulos se sentirán abrumados por el asombroso impacto del día del juicio. Estarán demasiado angustiados por la grave desgracia que les espera para preguntar por sus familiares. 3. Se acercan unos a otros, indagando. 52. 25. El tema, el tiempo y el lugar del que se habla en este versículo son todos diferentes a los versículos anteriores. Mientras que los versículos anteriores hablan sobre los incrédulos, esperando juicio, este versículo habla sobre los creyentes que ya están en el paraíso. Véanse los versículos 17-18. Se preguntan unos a otros y recuerdan su vida en la tierra. Esto se indica en los versículos 26-28. Dijeron: antes teníamos miedo entre nuestras familias. Entonces Dios fue misericordioso con nosotros y nos protegió de la agonía del fuego abrasador. Solíamos implorarle de antemano. Él es el benéfico, el misericordioso. 52. 26-28. El reclamo de contradicción, una vez más, no existe y se basa en una mala comprensión de los versos coránicos en esta sura. 16. ¿Son los ángeles protectores? Ningún protector además de Alá. 2. 107. 29. 22. Pero en 41. 31 los ángeles mismos dicen: somos sus protectores en esta vida y en el más allá. Y también en otras surahs su papel se describe como custodiar. 13. 11. 50. 17-18. Y proteger. 82. 10. Reclamo falso. La misma respuesta que el reclamo 14. Los ángeles ejecutan los mandamientos de Dios. Se establece en el Corán, así como en todas las escrituras divinas, que los ángeles son comisionados por Dios para ejecutar varios asuntos en beneficio de la humanidad. Los ángeles no hacen nada por sí mismos, ellos solo llevan a cabo los mandamientos de Dios. Una de las tareas asignadas a los ángeles es la protección de los humanos cuando es la voluntad de Dios. Cuando ejecutan este trabajo, están ejecutando la voluntad de Dios y el mandato de Dios de protección. El único protector en términos reales es Dios, a pesar de que los ángeles ejecutan el comando de protección. 17. 6 u 8 días de creación. 7:54, 10, 3, 11, 7 y 25, 59 establecen claramente que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Pero en 41, 9-12 la descripción detallada del procedimiento de creación suma hasta 8 días. Afirmación falsa. El total en cualquiera de estos versículos es 6, no 8. Este reclamo de contradicción se basa en la interpretación errónea de 41, 9-12, diga: ¿no crees en aquel que creó la tierra en 2 días, y estableces iguales con él? Ese es el Señor de los mundos. Colocó estabilizadores allí que se elevan por encima. Lo bendijo y determinó en él sus disposiciones, disponibles por igual para todos los que lo buscan, en 4 días. Luego se apoderó del cielo mientras era humo, y le dijo a él y a la tierra: ¿ven voluntariamente o no? Dijeron: venimos de buena gana.
Entonces Él les ordenó 7 universos en 2 días e inspiró en cada universo sus comandos. Adornamos el universo más bajo con lámparas y lo guardamos. Tal es la determinación de lo digno, lo conocido. 41, 9-12 Las palabras en estos versículos indican que el universo fue creado en 2 días y que la creación de todas las disposiciones necesarias para la vida se completó en 4 días. La palabra tierra se usa en el Corán ya sea para referirse al planeta Tierra, o como en este caso para hablar de la materia física en el universo. Los 2 días, en los que se creó la materia física, son parte de los 4 días. Por lo tanto, se creó la materia en el universo y sus disposiciones se establecieron en 4 días. El error del autor es que agregó 2 más 4, mientras que la redacción del versículo indica que los 4 días incluyen los 2 días. Esto está en armonía con las teorías actuales de la cosmología que establecen que la materia en el universo no fue creada inicialmente. El universo en su etapa inicial era predominantemente energía, demasiado caliente para formar átomos. Después de un período inicial, durante el cual el universo se enfrió a una temperatura suficiente para que se formen los átomos, se creó la materia física tal como la conocemos hoy. Las palabras coránicas continúan diciendo que la finalización de la creación de los 7 universos, donde nuestro universo físico es el más interno, requirió 2 días adicionales, para un total de 6 días. Además, debe tenerse en cuenta que los días de la creación solo se usan alegóricamente para representar etapas de la creación y no 24 horas días terrenales. 18. ¿Cuál fue creado primero, los cielos o la tierra? Primero la tierra y luego el cielo. 2. 29. El cielo y después de esa tierra. 79. 27-30. La afirmación falsa 2.29 no dice que la tierra fue creada primero. Él es quien creó para ti todo en la tierra, luego se apoderó del cielo y lo transformó en 7 universos. Él conoce todas las cosas. 2.29. El versículo 2.29 es de notable importancia científica. Más de un verso en el Corán confirma la teoría del Big Bang. Los versículos 2.29 son uno de esos versículos. Este versículo establece que toda la materia física, tierra, fue creada antes de la creación del universo, espacio. La teoría del Big Bang confirma que toda la materia que comprende al universo, y de la cual se forma la Tierra, alguna vez se concentró en un área muy pequeña. Cuando esta concentración extremadamente densa de masa explotó hacia afuera, marcó el nacimiento del tiempo y el espacio. Ahora podemos leer los otros versículos en los que se basa esta afirmación de contradicción. Eres una creación más poderosa, o el cielo que él construyó. Levantó su altura y la moldeó, y oscureció su noche y resaltó su brillo. Entonces la tierra, después de eso, se extendió. 79, 27-30 Los primeros 3 versículos hablan sobre la creación del universo. El último verso habla de la tierra, pero ¿habla de la creación de la tierra? La respuesta es no. Las palabras en 79, 30 hablan sobre una etapa, después de la creación del planeta Tierra, donde se extendió. Las palabras después de eso, indican claramente que el tema del verso es una etapa después de su creación, y no después de la creación del universo. Para concluir, estas palabras en 79, 30 no hablan sobre toda la materia en el universo, como lo hace 2.29, ni hablan sobre la creación del planeta Tierra. Las palabras en 79, 30, como se muestra arriba, hablan sobre etapas muy específicas del desarrollo del planeta Tierra. La supuesta contradicción una vez más es inexistente. 19. ¿Llamadas juntas o destrozadas? En el proceso de creación, el cielo y la tierra se separaron primero y están llamados a unirse. 41, 11, mientras que las 21:30 indica que originalmente eran una sola pieza y luego se desgarraron. Afirmación falsa una vez más, y debido al conocimiento científico inadecuado del autor, hizo esta afirmación falsa. Estos 2 versículos hablan de 2 eventos muy diferentes. Los 2 versículos en los que se basa esta contradicción dicen lo siguiente: sí, los incrédulos no han visto que los cielos, espacio, y la tierra, materia, eran una entidad unida, los separamos e hicimos del agua todos los seres vivos. Signo de cierre de interrogación. No van a creer. 21:30. Luego se apoderó del cielo, espacio, mientras era humo, y le dijo a él y a la tierra, materia, ven voluntariamente o no. Dijeron, venimos de buena gana. 41, 11. Inmediatamente se nos dan varias indicaciones científicas precisas de que estos 2 versículos hablan de 2 eventos completamente diferentes. Estas indicaciones son: 1. La palabra rasgado, en 21:30 confirma el momento original del Big Bang cuando el tiempo, el espacio y la materia eran una unidad de creación que explotó hacia afuera. 2.
El mandato de Dios al espacio y la materia de venir voluntariamente a la existencia. En 41:11 implica que el espacio y la materia ya existían. Esto confirma que las palabras en 41:11 hablan de un evento posterior al momento inicial de la creación, que es el tema de las 21:30. 3. El uso deliberado de la palabra humo, en 41:11 proporciona una pieza precisa de conocimiento científico. La teoría moderna de la cosmología nos dice que aproximadamente 300,000 años después del Big Bang, el universo era como una cámara llena de humo que consiste en hidrógeno. A partir de este humo, y bajo la fuerza de la gravedad, las estrellas y galaxias comenzaron a formarse. Para concluir, 21:30 habla de la creación del universo, mientras que 41:11 habla de la etapa posterior después de la creación del universo, el escenario cuando las estrellas y galaxias comenzaron a formarse. 20 errores gramaticales. En 91:5 leemos acerca de la creación del universo, wal sama, wa ma banaa. 91:5, la palabra ma, en el idioma árabe se usa para impersonal. Pero el tema del versículo anterior es Dios. Entonces, la palabra que debe usarse es la palabra árabe, man, que significa quién o quién. Afirmación falsa: si Dios era una persona, entonces solo se pueden usar las palabras personales. Aquellos que describen la palabra árabe impersonal, ma, que, en 91:5 como un error gramatical, porque es una palabra impersonal, e insisten en que Dios debe ser referido en lo personal, probablemente estén bajo la influencia del cristiano. Percepción de Dios como una persona. El Corán enseña que Dios no es una persona, y ciertamente que no somos creados a su imagen. El Corán también enseña que el ser humano no es capaz de comprender la verdadera naturaleza de Dios. Se deduce que no hay ninguna palabra, en ningún idioma, que pueda ser lo suficientemente precisa al referirse a Dios. Por esa razón, tanto palabras personales como huwa, él, y man, quién, como también palabras impersonales como ma, que, se usan indistintamente en el Corán en referencia a Dios. La razón es que ninguna de estas palabras es más precisa que la otra en referencia a Dios. 21 discrepancias numéricas. Es el día de Alá igual a 1,002 años humanos. 22,47, 32, 5, u 50,002 años humanos. 74. Reclamo falso. El autor del reclamo no entiende que el Corán habla de la teoría de la dilatación del tiempo, que fue confirmada por Einstein 13 siglos después de la revelación del Corán. Además del hecho de que estos versículos hablan de diferentes eventos, de hecho contienen conocimiento científico que solo fue conocido por la humanidad después de la publicación de Einstein de su teoría de la relatividad en 1905. Primero leamos los 3 versículos referidos: un día con tu Señor es como 1000 años de tu cuenta. 22:47. Él organiza el asunto del cielo a la tierra, luego asciende a él en un día cuya mesa es 1000 años de tu cuenta. 32:5. Los ángeles y el Ro ascienden a él en un día cuya medida fue 50.000 años. 74. Los primeros 2 versículos, 22, 47 y 32:5, hablan de un día relativo a Dios, 1000 años de nuestro recuento. En contraste, 74 no habla de un día relativo a Dios. Por lo tanto, antes de demostrar el significado científico de estos versículos, debe decirse que no hay contradicción entre los primeros 2 versículos y el tercer versículo. Significado científico: la teoría de la relatividad establece que la gravedad dobla el espacio-tiempo y, por lo tanto, no existe el tiempo absoluto. El tiempo, medido en un marco de referencia, correrá más rápido o más lento cuando se mida desde un marco de referencia diferente. Este fenómeno se llama dilatación del tiempo. La ecuación que predice el estiramiento del tiempo es t igual a t dividido por la raíz cuadrada de 1 vxv dividido por cxc. T igual a duración de un intervalo de tiempo para nosotros, t igual a longitud de un intervalo de tiempo para otro marco de referencia. V igual a velocidad de otro marco de referencia, c igual a velocidad de la luz, aprox. 300,000 km/s. Las matemáticas de la relatividad nos dicen que ninguna materia física puede viajar a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Si un cuerpo viaja más rápido que la velocidad de la luz, donde v es mayor que c, obtendríamos un valor negativo para la sección marcada entre. Pero dado que no hay una raíz cuadrada para un valor negativo, la ecuación no puede aceptar velocidades mayores que la velocidad de la luz. Sin embargo, se ha descubierto que algunas partículas viajan más rápido que la luz. Estos se llaman taquiones. No pueden viajar a la velocidad de la luz, solo que más rápido. La sorprendente notación de estos
versículos coránicos, además de confirmar la teoría de la dilatación del tiempo, es que confirman el hecho de que si hay tales marcos de referencia donde un día es igual a 1000 años de nuestro recuento, e incluso 50.000 años de nuestro recuento, deben viajar a velocidades muchas veces más rápidas que la velocidad de la luz. Estos marcos de referencia no pueden ser físicos, y eso se debe a que, según las ecuaciones de relatividad, la velocidad de la luz es el factor limitante en nuestro mundo físico. 22. ¿Cuántas plagas? En 17:101 se nos dice que son 9 plagas, mientras que en 7:133 son solo 5. Afirmación falsa: el Corán no habla de 9 plagas. Le dimos a Moisés 9 milagros claros, así que pregúntales a los hijos de Israel cuando vino a ellos y Faraón le dijo: creo que tú, Moisés, estás hechizado. 17:101 El Corán habla de 9 milagros y no de 9 plagas. En 7:133 se nos dice de 5 de los 9: 1. El diluvio; 2. Las langostas; 3. Los piojos; 4. Las ranas; 5. La sangre. En 7:107 y 108 se nos dice: 6. La vara que se convirtió en una serpiente; 7. Su mano que se puso blanca. En 7:130 leemos sobre 8. La sequía; 9. La escasez de cultivos. Eso hace un total de 9 milagros y no 9 plagas. 23. Las personas son responsables de sus intenciones o sus actos. En 2:284 Alá responsabiliza a las personas por sus intenciones internas, mientras que en 2:286 las personas son responsables solo por sus actos. Afirmación falsa: el tema de ambos versículos 2:284 y 2:286 es hechos y no intenciones. Dios nunca se asigna ningún yo excepto lo que está dentro de su capacidad. Lo que gana es lo que gana, y en contra es lo que comete. 2:286 Las palabras lo que gana y lo que comete hablan de los actos de uno, por lo tanto, Dios hará responsable a cada persona por sus propios actos. Ahora leamos 2:284, comenzando por las últimas palabras del versículo 283, cualquiera que retiene un testimonio es pecaminoso de corazón. Dios tiene en conocimiento de lo que haces. A Dios le pertenece todo en los cielos y en la tierra, y si revelas tus pensamientos más íntimos o los mantienes ocultos, Dios te hace responsable de ellos. Al leer los versículos 283 y 284 juntos, se hace evidente que el tema del versículo 284 es la retención del testimonio. Declarar un testimonio u ocultarlo es un asunto que puede tener graves resultados cuando se dictan sentencias en los tribunales de justicia. Ocultar un testimonio que sea beneficioso para un acusado puede dañar seriamente su caso. Es por eso que el tema de ocultar un testimonio se considera un acto responsable. La supuesta contradicción entre los dos versos es inexistente. 24. ¿El mensajero será castigado por Dios o no? De acuerdo con 48:2, todos los pecados del mensajero son perdonados, y por lo tanto no tiene nada que temer, pero de acuerdo con 6:15 debería tener mucho que temer. Reclamación falsa: deducción errónea, debido a una comprensión inadecuada de las condiciones del perdón. 25 errores científicos. En 51:49 leemos: y de todo hemos creado pares. Científicamente esto es incorrecto. Hay varias especies de plantas que son sexuadas. Afirmación falsa: este versículo habla de un arreglo mucho más completo que el sistema de reproducción, hombre/mujer, de las plantas. Y de todo creamos un par, tal vez lo recordarán. 51:49, el autor del reclamo escribió: me tomé la libertad de preguntar en los grupos de noticias de biología para obtener más información sobre esta afirmación. Aquí hay una lista de algunas respuestas que obtuve. Hay bastantes ejemplos de organismos que son exclusivamente partenogenéticos, un sexo. Podría referirlo a La obra maestra de la naturaleza, de Graham Bell, un tomo de peso que tiene todo lo que podría saber sobre la evolución de la reproducción sexual. La lista es realmente bastante larga: bacterias, hongos imperfectos, etc. Todos los miembros del reino monera se reproducen solo asexualmente. Sí, los reinos planta y protista producen en ambos sentidos, pero casi nunca solo de manera asexuada. En cuanto a los hongos, cierto grupo, los hongos imperfectos, se clasifican como tales porque no se han observado formas de reproducción sexual. Con respecto a su pregunta sobre las especies superiores, ningún miembro del reino animalia produce solo de manera asexual. El término científico no es no sexual. Hay algunos casos raros de lisogenia, SP, pero es muy raro. Espero que esto ayude. ¿Podría ser que Dios está equivocado? Y mal en tantos casos. ¿O podría ser que el que estaba equivocado aquí no era Dios?
Quizás Muhammad era un buen observador del mundo que lo rodeaba, pero no era omnisciente. Y se nota en lo anterior y otras contradicciones recogidas aquí. En respuesta a esta afirmación, nos recordamos que las palabras del versículo dicen, de todo creamos un par. 51, 49, las palabras, de todo lo que creamos un par, se han malinterpretado para significar que Dios creó un macho y una hembra de cada planta y cada animal. Debido a esta interpretación errónea, los escépticos etiquetaron al Corán como científicamente inexacto ya que hay algunas especies que son exclusivamente partenogenéticas, un sexo, como miembros del reino monera. Sin embargo, las palabras en 51, 49 no hablan del hombre y la mujer sino de un arreglo mucho más amplio. Tres palabras en 51, 49 apuntan al significado correcto. Las palabras, creamos, y la palabra, todo, indican que Dios está hablando sobre el tiempo en que, todo, en el universo fue creado, y no solo la creación de las plantas y animales en la Tierra. La ciencia de la mecánica cuántica nos dice que por cada partícula elemental en el universo también se creó un compañero correspondiente llamado antimateria. Materia y antimateria es el par del que Dios habla en la creación de todo. Si una partícula y su propia antipartícula chocan, se cancelan entre sí. Se destruyen entre sí y se convierten en un destello de energía pura que puede manifestarse como luz. Durante muchos años, esta teoría siguió siendo una hipótesis teórica, ya que nunca se produjo antimateria en un laboratorio. Sin embargo, muy recientemente, un científico suizo confirmó que la antimateria se ha fabricado en pequeñas cantidades. Los científicos del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, CERN, en la frontera franco-suiza, han establecido la primera fábrica antimateria del mundo. Una de ellas, el profesor Frank Close, dijo en el Festival Anual de Ciencia en Gales, hace apenas un año se produjeron 9 átomos de antihidrógeno. Ahora, la nueva fábrica los producirá a una velocidad de más de 2000 átomos por hora. Cuando la materia se encuentra con la antimateria, se aniquilan entre sí en un instante. El consenso científico es que cuando se creó el universo, la materia y la antimateria surgieron igualmente del Big Bang. Una vez más, somos testigos del sorprendente contenido científico del Corán. El tema de 51, 49 que el autor no pudo interpretar correctamente es, de hecho, otro conocimiento muy preciso. Este verso, como se ve, aborda la teoría de las propiedades de partículas cuánticas y no el tipo de sistema de reproducción, macho/hembra, de una especie de plantas u otra. 26. ¿De qué fue creado el hombre? Un coágulo de sangre. 96, 1-2, agua. 21, 30, 24, 45, 25, 54, arcilla quemada. 15, 26, polvo. 3, 59, 30, 20, 35, 11, nada. 19, 67, y esto se niega en 52, 35, tierra. 11, 61, una gota de líquido espesado. 16, 4, 75, 37. Reclamación falsa. Reclamación basada en una traducción deficiente y un conocimiento científico insuficiente. En primer lugar, los versículos 96, 1-2 no dicen coágulo de sangre. La traducción correcta de estos dos versículos es, lee en el nombre de tu Señor que creó. Creó al ser humano a partir de Alak. 96, 1-2 La palabra Alak se traduce literalmente como aquello que se aferra. Esta descripción científica altamente precisa describe el óvulo fertilizado a medida que se aferra a la pared del útero de la madre. Está claro que el autor de la afirmación falsa ha estado leyendo una traducción inexacta del Corán. Ahora leamos los otros versículos disputados. Comenzamos con las 21, 30. ¿No han visto los incrédulos que los cielos y la tierra eran una entidad unida, luego los desgarramos, y que hicimos del agua todos los seres vivos? No van a creer. 21-30. El conocimiento científico actual confirma el doble significado de este versículo. 1. La historia de la vida en la tierra confirma que toda la vida se originó en el agua, luego se arrastró a la tierra, luego se crearon aves, luego mamíferos y finalmente el hombre. Por lo tanto, la frase, hicimos del agua todos los seres vivos, es precisa a ese respecto, y confirma que toda la vida se originó en el agua. 2. Cuando se analiza la composición química de cualquier organismo vivo, incluido el cuerpo humano, se descubre que está formada principalmente por agua, al menos 80% o más. Esto confirma nuevamente la exactitud de la frase, hicimos del agua todos los seres vivos. En otras palabras, todos los seres vivos están compuestos en gran parte de agua. De hecho, es interesante, y en la misma línea, observar que se encontró que todos los líquidos en nuestros cuerpos, saliva, sangre, orina, transpiración, etcétera,
contienen el mismo porcentaje de sal que se encuentra en los océanos. Esto proporciona un enlace adicional que confirma el origen de toda la vida, que es el agua. A continuación, pasamos a los versos que afirman que el hombre fue creado a partir de arcilla, barro y polvo. Dado que el polvo y el lodo son la misma sustancia, el polvo es barro seco, pueden abordarse como uno solo. La historia de la vida en la Tierra confirma que en las primeras etapas del desarrollo de la Tierra, y antes de que se formara la vida, la Tierra todavía estaba muy caliente, demasiado caliente para que el agua existiera en forma líquida. Gradualmente, cuando la Tierra se enfrió lo suficiente, el agua que se condensó y formó los mares y océanos se mezcló con tierra para formar lodo. Del lodo de moldeo nacieron los organismos vivos más simples, en forma de bacterias y organismos unicelulares. A partir de estas primeras formas de organismos vivos se originaron formas más altas y más complejas que culminaron en la creación del hombre del mismo origen, que es el lodo. Esta teoría científica se confirma en el Corán: creamos al ser humano a partir de arcilla, formado a partir de lodo oscuro y pútrido. 15:26, también 3:59, 30, 20, 35, 11. A continuación leemos el siguiente verso: el ser humano no recuerda que lo creamos previamente y que él no era nada. 19:67. En una inspección más cercana, notamos que este versículo no dice que fuimos creados de la nada, como interpretaría el autor del reclamo. El versículo dice que antes de que fuéramos creados no éramos nada. Hay una gran diferencia entre decir, fuimos creados de la nada, y entre, antes de ser creados, no éramos nada. Finalmente, en el Corán se nos dice que el ser humano se crea a partir de una gota de fluido. 16:4, 75, 37. Creó al ser humano a partir de una pequeña gota. 16:4. ¿El ser humano piensa que no se lo controlará? ¿No era él una pequeña gota de semen expulsado, luego se convirtió en una alhaca, que creó y creó? Entonces ordenó de los dos sexos, el macho y la hembra. Tal persona no puede dar vida a los muertos. 75, 36-40. Estos versículos describen la etapa inicial de la formación del embrión y la fertilización del óvulo femenino por el esperma masculino. Una vez más, esto está en línea con el conocimiento científico. 27. ¿Se les permite a los musulmanes ingresar a hogares deshabitados? No. 24, 27-28, sí. 24-29. Afirmación falsa. Las condiciones dadas en los dos versículos son claramente diferentes. Los dos versos disputados son: ustedes que creen, no entren en hogares que no sean sus hogares hasta que hayan sido bienvenidos, y hasta que saluden a su gente. Esto es mejor para usted, recuerde. Si no encuentra a nadie en ellos, aún no los ingrese hasta que se le otorgue permiso. 24, 27-28. No tiene la culpa de entrar en hogares deshabitados donde hay algunas de sus pertenencias. Dios sabe lo que revelas y lo que ocultas. 24-29. Los dos versículos hablan de dos tipos diferentes de hogares. Las palabras saludar a su gente, en el versículo 27, confirman que el tema son hogares que están habitados. En contraste, las palabras hogares deshabitados, en el versículo 29, nos dicen que el tema en el versículo 29 son los hogares que no están habitados. En esencia, 24-29 dice que los creyentes pueden entrar en hogares deshabitados, donde hay cosas que les pertenecen para obtener sus pertenencias. No hay contradicción entre los dos versos. 28. ¿Serán perdonados por Alá los que calumnian a las mujeres castas? Sí. 24:5, no. 24:23. Afirmación falsa. Palabras clave en 24:5 ignoradas por el autor. Las palabras en 24:23 leen: aquellos que acusan a las mujeres creyentes castas y desprevenidas, son maldecidas en el mundo y en el más allá, y tendrán un gran castigo. 24:23. Ahora, cuando leemos 24:5, leemos las palabras, excepto por aquellos que se arrepienten después de eso y se reforman, porque Dios es perdonador, misericordioso. 24:5. Las palabras, después de eso, en 24:5 significan después de haber recibido el castigo que se detalla en 24:4. Además, debido a que Dios es el más misericordioso, perdonará a quienes cometan tal pecado si se arrepienten y reforman. Para concluir, aquellos que cometen el pecado de acusar falsamente a las mujeres casadas serán severamente castigados por Dios, excepto aquellos que se arrepienten y reforman después de cometer tal pecado. Una vez más, la contradicción se debe a la mala comprensión del Corán. 29 discrepancias numéricas. ¿Cuántos jardines hay en el paraíso? 1, 39, 73, 41, 30, 57, 21, 79,
41, o muchos, 18, 31, 22, 23, 35, 33, 78, 32. Reclamos falsos los versículos 39, 73, 41, 30, 57, 21, 79, 41, no hablan de jardines en el paraíso, hablan del paraíso mismo. La respuesta a este reclamo es doble. Primero, al leer los versículos 39, 73, 41, 30, 57, 21, 79, 41, vemos que hablan del paraíso en general. No hablan de cuántos jardines hay en el paraíso. A ese respecto, no contradicen los versículos 18, 31, 22, 23, 35, 33, 78, 32, que hablan de muchos jardines dentro del paraíso. Segundo y más importante, todas las descripciones del cielo y el infierno en todo el Corán son alegóricas. El Corán nos dice que estas descripciones son alegóricas, siempre que tales descripciones ocurran como declaraciones independientes, no dentro de un tema general. Ver 13, 35 y 47, 15. La palabra matal, alegoría, se usa en estos versículos. Lingüísticamente, la palabra matal, en estos versículos se puede eliminar, y todavía tendríamos oraciones perfectas, pero está ahí porque las descripciones del cielo y el infierno son alegóricas. Cómo son realmente el cielo y el infierno está más allá de nuestra comprensión. De ahí la necesidad de alegoría. ¿Cómo se puede describir, por ejemplo, el sabor del chocolate a una persona que nunca ha probado el chocolate? La alegoría tendrá que ser utilizada. La persona tiene que esperar para probar el chocolate para saber a qué sabe el chocolate. Cualquier alegoría que usemos para describir el sabor del chocolate nunca puede aproximarse a la realidad. 30. Más contradicciones. La nueva revelación confirma la antigua, 2, 97, o la sustituye, 16, 101. Afirmación falsa. El Corán confirma la fuente de la escritura anterior y sustituye algunas de sus leyes. Diga, quien sea enemigo de Gabriel debe saber que lo trajo a su corazón con el permiso de Dios, confirmando lo que vino antes, y una guía y noticias para los creyentes. 2, 97. Cuando sustituimos un signo en lugar de otro, y Dios sabe mejor sobre lo que derriba, dicen, no eres más que un fabricante. Más bien, la mayoría de ellos no lo saben. 16, 101. Al leer estos dos versículos es realmente difícil ver alguna contradicción. La revelación del Corán confirmó que las escrituras anteriores también fueron enviadas por Dios, Torá, Injil, etc. Sin embargo, algunas de las leyes prescritas en estas antiguas escrituras fueron sustituidas por nuevas leyes en el Corán. Un ejemplo de esto es el hecho de que las relaciones sexuales entre parejas casadas estaban prohibidas en todo momento durante el ayuno. Sin embargo, en el Corán se hizo permisible durante las horas sin ayuno. 31. El Corán es puro árabe. 16, 103. Sin embargo, hay numerosas palabras extranjeras no árabes en él. Afirmación falsa. Traducción incorrecta. Más comprensión errónea del significado del lenguaje perfecto. Ciertamente sabemos que dicen, es solo un ser humano quien le está enseñando. El idioma al que se refieren es extranjero, mientras que este es un idioma árabe claro. 16, 103. Primero, la palabra usada en el verso para describir el árabe del Corán es mubén, que se traduce como perfecto / claro. La palabra utilizada por el autor, que es pura, no es precisa. Segundo, cualquier idioma en el mundo tiene muchas palabras de otros idiomas. Eso no lo hace imperfecto. Si miramos el idioma inglés como ejemplo, encontramos cientos de palabras que derivan de otros idiomas. La palabra kiosco es originalmente polaca, mientras que la frase tete a tete es originalmente francesa y así sucesivamente. Estas palabras, y cientos más, aunque de origen extranjero, se han convertido en parte del vocabulario en inglés. Dado que estas palabras originalmente extranjeras han encontrado su camino en el vocabulario en inglés, su uso está dentro del uso del inglés perfecto. Perfect English es, por lo tanto, una cuestión de un guión escrito en la gramática correcta. Lo mismo se aplica al árabe o cualquier otro idioma. 32. Jesús realmente murió. 3, 144 afirma que todos los mensajeros antes de que Mahoma muriera, pero 4, 158 afirma que Jesús fue resucitado a Dios, vivo. Afirmación falsa. Interpretación incorrecta de 3, 144, más falta de conocimiento del relato coránico de lo que ocurre cuando los justos salen de este mundo. Mahoma no es más que un mensajero entre otros mensajeros que fallecieron antes que él. ¿Debería morir o ser asesinado? Volumen. ¿Verías sobre tus talones?
Cualquiera que retroceda sobre sus talones no hace daño a Dios de ninguna manera. Dios recompensará a los que estén agradecidos. 3. 144. Está claro que no hay nada en este versículo sobre la muerte de todos los mensajeros antes de Mahoma. Es bueno hacer una pausa aquí y presentar un breve resumen del concepto de la muerte de los justos según el Corán, y también la explicación coránica de la muerte de Jesús. Los justos realmente no mueren, que van directamente al cielo. No piensen que los que son asesinados por la causa de Dios están muertos. Más bien, están vivos en su Señor, siendo provistos. 3. 169. Y no digáis de aquellos que son asesinados por la causa de Dios: están muertos. No, están vivos, pero tú no lo percibes. 2. 154. Estos versículos, y otros similares, nos dicen que aunque los justos se van de este mundo, y para las personas que los rodean, parece que han muerto, en realidad los justos no mueren. Cuando sus vidas en la tierra llegan al final predeterminado, el ángel de la muerte simplemente los invita a abandonar sus cuerpos terrenales y seguir hacia el cielo. Aprendemos de 89:30 que Dios invita a las almas de los creyentes a entrar en mi paraíso. En lo que respecta a las personas en la tierra, los justos parecen morir. La gente no se da cuenta de que los justos simplemente abandonan sus cuerpos y se dirigen al paraíso. Los versos que se muestran arriba se explican por sí mismos. En 36, 26-27, vemos la mejor evidencia de que los justos van directamente al paraíso, mientras que sus amigos y parientes aún viven en la tierra. También ve 16:32 y 6, 60-62. La muerte de Jesús. El Corán nos dice que el alma de Jesús fue resucitada ante Dios antes de ser puesto en la cruz. Así, sus perseguidores arrestaron, torturaron y crucificaron un cuerpo vacío. Jesús ya se había ido al mundo de las almas. 355, 4, 157. Curiosamente, el hecho de que Dios salvó a Jesús de la tortura de la crucifixión al levantar su alma antes de su arresto, es confirmado por varios versículos bíblicos. Leamos primero la referencia coránica a este tema y luego los versículos bíblicos. Ellos planearon y Dios planeó, y Dios es el mejor de los intrigantes. Dios dijo: oh Jesús, te estoy matando, resucitándote a mí y limpiándote de los que no creyeron. 3, 54-55 y su dicho: hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios. De hecho, no lo mataron, ni lo crucificaron, pero les pareció que lo hicieron. 4, 157. Estos versículos confirman los siguientes asuntos. 1. Dios levantó el alma de Jesús antes de su enjuiciamiento y crucifixión. 2. Los enemigos de Jesús no triunfaron sobre él. Ahora leamos la versión bíblica. 1. En los días de su vida terrenal, ofreció oraciones, con fuertes gritos y lágrimas a Dios, que pudo salvarlo de la muerte y fue escuchado favorablemente por su temor piadoso. Hebreos 5, 7. Este versículo muy significativo indica que al escuchar las oraciones de Jesús, Dios lo ha salvado de la muerte. En otras palabras, Jesús no murió en la cruz. Las palabras de Dios que pudo salvarlo de la muerte corresponden a las palabras coránicas: limpiándote de los que no creyeron, en 3:55. El versículo nos dice que Jesús ofreció oraciones, y que sus oraciones fueron escuchadas favorablemente, lo que confirma que Dios salvó a Jesús de morir por las manos de su enemigo. La Iglesia puede argumentar que las oraciones de Jesús tuvieron lugar cuando estaba en la tumba y antes de ser resucitado. Sin embargo, esto está en contradicción con las palabras del versículo: en los días de su vida terrenal. Las palabras vida terrenal indican que Jesús ofreció oraciones mientras estuvo vivo en la tierra, y no muerto en la tumba. 2. Se puede llegar a la misma conclusión de la famosa profecía en Salmos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fui arrojado sobre ti desde el nacimiento del vientre de mi madre. Has sido mi Dios, no te alejes de mí, porque los problemas están cerca, porque no hay nadie para ayudar, porque los perros me han rodeado. La asamblea de los impíos me ha encerrado, pero tú, Señor, no te alejes de mí. Me has respondido. Salmos 22. Las palabras me has respondido nuevamente indican que Dios salvó a Jesús de la muerte. 3. Esto también lo confirma el siguiente verso: pero tú, oh Señor, sé misericordioso conmigo, y levántame, para que yo les pague. Mi enemigo no triunfa sobre mí. Salmos 41, 10-11. Las palabras levántame, para que mi enemigo no triunfe sobre mí también apoyan la teoría de la resurrección del alma de Jesús antes de que su enemigo triunfe sobre él, antes de ser crucificado. Una vez más, estas palabras se corresponden perfectamente con las palabras coránicas: criándote a mí, y limpiándote de los que no creyeron. 4. Otros
versículos indican que Dios había resucitado el alma de Jesús en algún momento antes de la crucifixión y que el que fue crucificado por los romanos no era más que un cuerpo en movimiento pero sin alma, similar al cuerpo de alguien que entra en coma, con su cuerpo funciona aún en funcionamiento, pero un cuerpo vacío de alma. Uno en ese estado no ofrecería respuesta. Herodes estaba extremadamente complacido de ver a Jesús. De los informes sobre él había querido verlo durante mucho tiempo, y esperaba verlo hacer algunos milagros. Le preguntó a Jesús con bastante atención, pero Jesús no respondió. Los principales sacerdotes y los escribas estaban cerca para acusarlo con vehemencia. Herodes y sus guardias lo trataron con desprecio e insulto. Lucas 23, 8-11, 33. De entre todas las naciones o de la simiente de Abraham. 29, 27 dice que todos los profetas vinieron de la simiente de Abraham. Pero 16:36 afirma que Alá levantó mensajeros de entre todos los pueblos. La afirmación falsa 29, 27 no dice que todos los mensajeros vinieron de la simiente de Abraham. Las palabras en 29, 27 dicen, le otorgamos, Abraham, Isaac y Jacob, y colocamos entre su progenie la profecía y la escritura. Y le otorgamos su recompensa en este mundo, y en el más allá ciertamente estará entre los justos. 29, 27. El versículo dice claramente que Dios asignó a los descendientes de la profecía de Abraham y la escritura. El versículo no dice que todos los profetas enviados por Dios son la simiente de Abraham. Otro reclamo totalmente infundado. 34 errores astronómicos. El Corán enseña que hay 7 cielos uno encima del otro, 67, 3, 71, 15, y que las estrellas están en el cielo inferior, 67, 5, 37, 6, 41, 12, pero la luna está representada como estar dentro de los 7 cielos, 71, 16, aunque en realidad las estrellas están mucho más lejos de la Tierra que la luna. Afirmación falsa: los 7 universos son uno dentro del otro. El séptimo universo, que es el más pequeño de los 7 universos, el más interno y en el que vivimos, está rodeado por el sexto universo. El quinto universo rodea al sexto, y así sucesivamente hasta llegar al primer universo, que es el universo más grande y más externo. En ese sentido, todo lo que se encuentra dentro del séptimo universo también está dentro del sexto, quinto, hasta el primer universo, ya que el séptimo universo se encuentra en el centro de todos los universos. La luna, el sol, las estrellas y todas las galaxias y los cuerpos celestes más lejanos se encuentran dentro del séptimo y más pequeño universo, que es el universo en el que vivimos. Con esto en mente, podemos leer todos los versículos citados por el autor y no ver contradicciones. 35. El cambio de jerarquía de los profetas. Algunos versículos dicen que son iguales, 3, 84, 2, 285, 2, 136, pero luego algunos profetas se elevan por encima de los demás, 2, 253. Afirmación falsa: interpretación incorrecta. Si leemos los versículos 2, 136, 2, 285 y 3, 84, vemos un claro mandato de Dios de no hacer ninguna distinción entre ninguno de sus mensajeros. Diga, creemos en Dios, y en lo que fue derribado sobre nosotros, y en lo que fue derribado sobre Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, y en lo que Moisés, Jesús y los profetas le dieron a su Señor. No distinguimos entre ninguno de ellos y para él somos peticionarios. 3, 84. Sin embargo, en 2, 253 leemos que Dios elevó a algunos mensajeros por encima de otros. Estos mensajeros, favorecimos a algunos sobre otros. Entre ellos había algunos con quienes Dios habló, y los elevó a algunos de ellos, y le dimos a Jesús, hijo de María, las pruebas claras y lo apoyamos con el santo Ru. 2, 253. Dios es libre de favorecer o distinguir a algunos mensajeros sobre otros. Sin embargo, el mandato a los creyentes es simple y claro, y ese es el ser humano que no debe hacer ninguna distinción entre los mensajeros de Dios. 36. ¿Se le permite al mensajero buscar el perdón de su pueblo o no? En 4, 64 se le permite, mientras que en 9, 80 no. Afirmación falsa: el autor no ha leído los dos versículos correctamente. Cuando leemos estos versículos podemos ver que hablan de dos tipos de personas completamente diferentes. Si ellos, cuando se hubieran ofendido, vinieran a ti y le pidieran perdón a Dios, y el mensajero le pidiera perdón, habrían descubierto que Dios es redentor, misericordioso. 4, 64. Ya sea que les pidas perdón o no les pidas perdón, incluso si les pides perdón 70 veces, Dios no los perdonará. Esto se debe a que no creyeron en Dios y en su mensajero. Dios no guía a los malvados.
9, 80. En 4, 64 Dios está hablando de aquellos que han hecho daño a sus almas pero que se han vuelto a Dios y le han pedido perdón. El hecho de que le pidieran perdón a Dios denota que creen en Dios, y por eso se nos dice que habrían descubierto que Dios es redentor, misericordioso. Por otro lado, los que se mencionan en 9, 80 se describen con las palabras, no creyeron en Dios y en su mensajero, y porque son incrédulos, entonces, Dios no los perdonará. De estos dos versículos aprendemos que el perdón puede ser implorado por cualquier creyente que se arrepienta y reforma, pero nunca puede ser implorado por los incrédulos. No existe contradicción entre los dos versos. 37. Se le permite al mensajero excusar a algunos de participar en la batalla o no. En 9:43, Aya lo reprende por hacerlo, pero en 24:62 le dicen que puede dar permiso a quien quiera. Afirmación falsa. El tema es categóricamente diferente en los dos versículos. Dios te ha perdonado. Porque les concediste permiso para quedarse, antes de que te quedara claro quiénes eran los verdaderos y hasta que conocías a los mentirosos. 9:43. Los verdaderos creyentes son solo aquellos que creen en Dios y en su mensajero, y cuando están con él en un asunto comunitario, no se van hasta que le piden permiso. Los que piden su permiso son los que creen en Dios y su mensajero. Si le piden permiso para atender algunos de sus asuntos, puede otorgarle permiso a quien desee y pedirle a Dios que lo perdone. Dios es perdonador, misericordioso. 24:62. Si comenzamos a leer 3 versículos antes de las 9:43, vemos claramente que el versículo 43 habla específicamente de salir a la batalla, mientras que 24:62 habla de abandonar una reunión comunitaria para atender algunos asuntos personales. Al igual que en cualquier país moderno, a nadie se le permite esquivar el servicio militar, salvo con una excusa legítima. Sin embargo, cualquiera que desee ser indultado de una reunión social o religiosa solo necesita una razón aceptable. Esto es exactamente lo que dicen estos versículos. En el caso de la guerra, el profeta recibió la orden de no dar permiso a aquellos que desean quedarse a menos que verifique su excusa y separe lo genuino de los demás. El versículo 24:62 habla de una reunión comunitaria y, por lo tanto, no hay necesidad de que las personas presenten excusas legítimas, sino solo razones aceptables. 38. ¿Puede el hombre realmente controlar el sol y la luna? En 16:12 se nos dice que el sol y la luna están controlados, sujetos, por el hombre. ¿Podemos apagar el sol? ¿Podemos alterar la órbita de la luna? Falso reclamo. Traducción incorrecta de palabras clave. Y te sometió la noche y el día, el sol, la luna y las estrellas, todo sometido por su orden. En eso hay signos para las personas que razonan. 16:12. El versículo no dice que el sol, la luna y las estrellas están sujetos a nuestros mandamientos, sino que Dios los ordenó para nuestro servicio. La palabra árabe utilizada es sacar, que significa ordenado. Las palabras, sometidas por su mandato, confirman que estos cuerpos celestes están controlados y ordenados por Dios. ¿De dónde sacó el autor la idea de que están controlados por el hombre? Es realmente un misterio. De hecho, el sol, la luna y la tierra han sido ordenados con especificaciones muy precisas para el servicio de la humanidad. Los siguientes son algunos ejemplos. 1. Si el sol estuviera más cerca de la tierra, la distancia actual es de 93 millones de millas, la temperatura en la tierra aumentaría bruscamente, causando la evaporación de los océanos y ríos y el exterminio de toda la vida. Si el sol estuviera mucho más lejos, la tierra moriría congelada. 2. Si el tamaño de la tierra fuera algo menor que su tamaño actual, digamos el tamaño de la luna, su gravedad habría sido mucho más débil. Eso resultaría en la falla de la tierra para retener su atmósfera o vapor de agua, y por lo tanto no habría sido posible la vida. Si el tamaño de la tierra, por otro lado, fuera mayor que su tamaño actual, digamos el tamaño de Saturno o Júpiter, la gravedad habría sido demasiado fuerte. Eso haría que la atmósfera se comprimiera a alturas mucho más bajas, lo que daría como resultado una presión de aire mucho más alta. Eso también aboliría la vida en la Tierra. 3. Si la Luna estuviera más cerca de la Tierra, las mareas subirían y causarían olas gigantes que destruirían la vida en las islas y las zonas costeras. Si la Luna estuviera más lejos de la Tierra, las mareas se detendrían y provocaría el estancamiento de los mares, cuyo resultado sería un grave daño a la vida marina. Estas medidas muy precisas de variables tales como distancia, masa, velocidad, etc. se mencionan en los siguientes versículos. El Sol y la Luna, corriendo con la máxima precisión. 55:4. La Tierra gira sobre su eje una vez cada 24 horas. Si no giraba,
los océanos vaciarían todas sus aguas y si giraba mucho más rápido se dispersaría en el espacio vacío. El movimiento giratorio también es responsable de la noche y el día, sin el cual la mitad de la Tierra estaría bajo la luz solar continua y se calentaría en exceso, mientras que la otra mitad estaría sumergida en la oscuridad total y se congelaría hasta la muerte. El Corán habla del giro de la Tierra al decir, pasa la noche durante el día y pasa el día durante la noche. 39. 5. La palabra, rollos, es bastante precisa al describir el movimiento giratorio. 5. La Tierra gira alrededor del Sol una vez cada 365,25 días. Mientras lo hace, se inclina sobre su eje en un ángulo de 23,5 grados. Como resultado, las estaciones ocurren haciendo posible la habitación del planeta. Si la Tierra no estuviera inclinada sobre su eje, los polos se habrían sumergido en una continua oscuridad fría que evitaría el deshielo estacional del hielo polar. La acumulación de hielo eventualmente resultaría en polos congelados que no se desplazan y poca agua en otros lugares. 6. Si la corteza terrestre hubiera sido más gruesa que su espesor actual, todo el oxígeno habría sido absorbido por la Tierra. Sin oxígeno no habría vida posible. Del mismo modo, si los océanos fueran mucho más profundos, todo el oxígeno y el dióxido de carbono se habrían absorbido en los océanos con resultados similares. Estos son solo algunos de los datos que demuestran cómo el Sol, la Tierra y la Luna son ordenados por Dios para cálculos muy precisos. 55. 5. En beneficio de la humanidad. 39 reglas de ayuno. En 2. 184. Un hombre rico puede comprarse a sí mismo del ayuno por una persona pobre. El siguiente, verso, 2. 185, no permite ninguna compensación. Reclamación falsa no se menciona una concesión para el hombre rico, en 2. 184 o en cualquier parte del Corán. Un número de días, para ayunar, pero quien quiera que esté enfermo o viaje, un número igual de otros días, y para aquellos que puedan soportarlo, una concesión de alimentar a una persona necesitada. Entonces, quien sea voluntario que haga un trabajo extra bueno es mejor para él, pero si ayunas, es mejor para ti si solo supieras. 2. 184 Ramadán es el mes en el que se derribó el Corán para brindar orientación a la gente, así como pruebas claras de la orientación y el criterio. Entonces, aquellos de ustedes que sean testigos del mes lo ayunarán, y para aquellos que estén enfermos o viajando, entonces la misma cantidad de días. Dios quiere tranquilidad para ti, y no quiere dificultades para ti, y para que completes el conteo y magnifiques a Dios por guiarte para que puedas estar agradecido. 2. 185. En ninguna parte del versículo 184 leemos acerca de los privilegios otorgados a los ricos para esquivar el ayuno. La opción de alimentar a una persona pobre, en lugar de ayunar, se otorga a aquellos que no pueden ayunar debido a una enfermedad permanente pero cuya capacidad financiera le permite alimentar a los pobres. Si su estado financiero no lo permite, están exentos del ayuno y de alimentar a los pobres. Las reglas del ayuno, en relación con las diferentes categorías de personas, son las siguientes. 1. Todos los que gozan de buena salud deben ayunar el mes de Ramadán, independientemente de su saldo bancario. 2. Aquellos que viajan en viajes largos, o que están temporalmente enfermos, pueden sustituir el mismo número de otros días en una fecha posterior. 3. Aquellos que no pueden ayunar sin experimentar grandes dificultades, debido a una enfermedad crónica, pueden sustituir la alimentación de una persona pobre por cada día de romper el ayuno si pueden permitírselo. 4. Aquellos que están permanentemente enfermos y pobres, no tienen obligación de ninguna manera. Esto es evidente a partir de numerosos versículos coránicos que afirman que Dios no quiere imponer ninguna dificultad a los creyentes. Vemos estas palabras en 2. 185 donde el tema está en ayunas. Dios quiere tranquilidad para ti, y no quiere dificultades para ti. De ahí las concesiones dadas para aquellos con excusas genuinas. 40. ¿Cuánto tiempo antes de que las viudas puedan ver a casarse? En 2. 234 deben esperar 4 meses y 10 días después de la muerte de su esposo, que se cambia a un año en 2. 240. Afirmación falsa. El tema de los 2 versículos es completamente diferente. Aquellos de ustedes que mueren y dejan esposas, sus viudas deberán esperar 4 meses y 10 días, antes de que puedan ver a casarse. 2. 234. Este versículo de hecho habla sobre el tiempo que una esposa viuda debe esperar después de la muerte de su esposo antes de ver a casarse. La razón de la espera es asegurarse de que no esté cargando al hijo de su esposo muerto. En el caso en que se encuentre embarazada, el niño debe ser nombrado por su padre muerto y no por el nuevo esposo. Si no hubo un periodo de espera, no siempre es posible determinar el padre del niño recién nacido. En contraste, al leer 2. 240,
Vemos claramente que el tema es completamente diferente, con respecto a aquellos entre ustedes que mueren y dejan esposas. Un testamento proporcionará a sus esposas mantenimiento durante un año sin expulsión. Si deciden irse, entonces no tiene la culpa de lo que hacen consigo mismos de manera equitativa. Dios es digno, sabio. 240 El tema en 240 es proporcionar una pensión alimenticia para la esposa viuda durante un año completo. El versículo también dice que si ella se va, después de los 4 meses y 10 días prescritos para casarse, entonces se suspende la pensión alimenticia, ya que ella tendrá un esposo para mantenerla. Las palabras, si deciden irse, y las palabras, no tienen la culpa de lo que hacen con ellos mismos, nos dicen que si se van a volumen ver a casar después del periodo prescrito de 4 meses y 10 días, entonces están actuando dentro de sus derechos. El tema de 234 es el tiempo que una esposa viuda debe esperar antes de volumen ver a casarse, mientras que el tema de 240 es el periodo en que una esposa viuda tiene derecho a recibir una pensión alimenticia del testamento del esposo fallecido, que es un año. La pensión alimenticia se suspende si la esposa viuda se vuelve a casar antes de que termine el año. 41. ¿Cuentos de hadas o ficción? Aya mantiene a quienes confían en él, incluido un perro, sin comida ni agua durante el tiempo que quiera, mientras duermen durante 309 años con los ojos abiertos y los oídos cerrados en una cueva. 9-25. Reclamación falsa. Además de una redacción muy inexacta en esta afirmación, los hallazgos arqueológicos verifican el incidente de los durmientes de la cueva. Antes de abordar esta afirmación, debe señalarse que no hay nada en estos versículos que diga que mientras los durmientes de la cueva habían estado durmiendo, tenían los ojos abiertos. En 9-25 leemos sobre el milagro de los 7 durmientes de Éfeso. En 1928, Franz Miltner, un arqueólogo austríaco, descubrió la tumba de los 7 durmientes de Éfeso. Su historia está bien documentada en varias enciclopedias. Éfeso se encuentra a unas 200 millas al sur de la antigua Niza y a 30 millas al sur de la actual İzmir en Turquía. Los habitantes de la cueva eran jóvenes cristianos que querían seguir las enseñanzas de Jesús y adorar a Dios solo. Huían de la persecución de los neocristianos que proclamaron un cristianismo corrupto 3 siglos después de Jesús, después de las conferencias de Nicea, cuando se adoptó la doctrina de la Trinidad. 42. Datos astronómicos incorrectos. 45-46 sostiene que es el Sol el que se mueve para crear sombras. Sin embargo, siempre me han enseñado que fue la rotación de la Tierra la que provocó el movimiento de las sombras, mientras que el Sol permaneció completamente quieto. Reclamación falsa. Traducción incorrecta de 45-46. No hay palabras en estos 2 versículos que digan que el Sol se mueve para crear sombras. Leamos los 2 versos. ¿No has visto cómo tu Señor extiende la sombra? Si hubiera querido, podría haberlo hecho aún. Luego ordenamos al Sol como su guía. Luego lo retraemos suavemente hacia nosotros. 45-46. Las palabras en los 2 versos nos dicen: 1. La posición del Sol en nuestro cielo, que cambia constantemente hacia el oeste debido al giro de la Tierra y no el movimiento del Sol, actúa como un indicador de la longitud de la sombra. 2. No hay palabras en estos versículos que digan que el Sol mismo se está moviendo. 3. La palabra árabe, kabadna, retírela, en el versículo 46, está en la forma masculina, por lo que se refiere a la palabra zil, sombra, y no a la palabra sams, sol, que es femenino. Si él se hizo referencia a los falsos, la palabra que se habría utilizado habría sido kabadna. Se deduce que el movimiento mencionado en el versículo 46, que el autor atribuyó incorrectamente al Sol, es en realidad el movimiento de la sombra y el cambio en su longitud. Esto es causado por la posición cambiante del Sol en nuestro cielo y no por el movimiento del Sol alrededor de la Tierra. 43. ¿Pueden los musulmanes pedir misericordia para sus padres? En 17:24 se nos dice que los creyentes deben pedir misericordia para sus padres, pero esto se cancela en 9:113. Afirmación falsa. Palabras clave ignoradas por el autor que resultan en su incomprensión de los versos relacionados. Tu Señor ha decretado que no adorarás sino Él y tratarás a tus padres con amabilidad. Si uno de ellos o ambos alcanzan la vejez contigo, no les digas, uf, ni los regañarás, sino diles palabras generosas. Y baja las alas de humildad para ellos a través de la misericordia, y di, mi Señor, ten piedad de ellos, tal como me criaron cuando era pequeño. 17:23-24. No es para el profeta y para aquellos que creían pedir perdón por los musriquén, incluso si eran sus parientes, después de que les quedó claro que eran los compañeros del infierno. 9,
113. La afirmación es que las palabras subrayadas en 17, 23-24 contradicen las palabras subrayadas en 9, 113. Una vez más, no hay contradicción entre los dos versos. Para aclarar, debemos estudiar los dos versículos juntos. Al hacerlo, podemos deducir lo siguiente. 1. En 17, 23-24, leemos: si uno de ellos o ambos alcanzan la vejez, y las palabras, trata a tus padres con amabilidad. Estas palabras indican que el tema del versículo son los padres que aún están vivos. Podemos pedirle a Dios que muestre misericordia con nuestros padres vivos. Una vez que están muertos, el Corán enfatiza el hecho de que toda intercesión será inútil. Una vez que morimos, nuestros registros están sellados y el juicio descansa solo en la mano de Dios. 2. Además, las palabras, después de que les ha quedado claro que son los compañeros del infierno. 9, 113, confirman que está prohibido pedir perdón a los adoradores de ídolos, estén muertos o vivos, incluso si eran nuestros propios padres. Dios no acepta una súplica de perdón para los adoradores de ídolos. La historia de la súplica de Abraham por el perdón por su padre y cómo fue rechazada por Dios es un buen ejemplo. 9, 114. Para concluir, se permite una súplica por la misericordia de Dios para nuestros seres queridos que están vivos, siempre que no sean adoradores de ídolos. No se acepta ninguna súplica por la misericordia de Dios para los adoradores de ídolos, incluso si son nuestros propios padres, y si están vivos o muertos. 44. ¿Cuál misericordiosa es la misericordia de Allah? Se ha prescrito misericordia para sí mismo. 6, 12, sin embargo, no guía a algunos, a pesar de que podría. 6, 35, 14, 4. Afirmación falsa. La mala comprensión de los versos relacionados da como resultado deducciones incorrectas. Diga: ¿a quién pertenece lo que hay en los cielos y en la tierra? Di: a Dios. Ha decretado misericordia sobre sí mismo. 6.12. Si su alejamiento es demasiado grande para ti, entonces, si puedes, busca un túnel en la tierra o una escalera hacia el cielo para producirles un milagro. Más bien, si Dios quisiera, podría haberlos reunido a todos para guiarlos. Por lo tanto, no seas uno de los ignorantes. 6.35. Lo que el autor quiere decir en realidad es: ¿cómo puede Dios decretar la misericordia sobre sí mismo, pero abstenerse de guiar a algunas personas cuando puede guiar a todas las personas? Para responder a esta pregunta, se debe hacer referencia a las siguientes palabras clave. 1. Entonces, si puedes, busca un túnel en la tierra o una escalera hacia el cielo, para producirles un milagro, que aún no creerían. Estas palabras indican que no es Dios quien desea que estas personas se extravíen. Dios envía la guía a todas las personas, pero los malvados nunca creerán, incluso si se les muestra el mayor de los milagros. Para eso, son ellos quienes eligen ser incrédulos, a pesar de la guía que se envió a toda la humanidad. 2. Las palabras árabes, la usaya, la gamauma la aloda, que se traducen como, si Dios quisiera, podría haberlas reunido a todas para guiarlas, indican que Dios puede imponerle la creencia a cualquier humano, pero ¿qué crédito tendría cualquier persona merece si la creencia se le impone? Cuando Jesús entregó la palabra de Dios al mundo, Dios pudo forzar a todas las personas en el tiempo de Jesús a ser creyentes. ¿Por qué Dios no hizo eso? La respuesta es la misma en el tiempo de Jesús o en el de cualquier otro mensajero de Dios. La respuesta será la misma hasta el final de los tiempos. El hombre tiene que ganarse la fe y no tenerla impuesta. Dios no obliga a nadie a creer ni impide que nadie crea. Dios envía guía a través de los mensajeros y las escrituras. Esta guía se envía a toda la humanidad. Sin embargo, son los puros de corazón quienes aceptan la verdad de la escritura y eligen adorar a Dios. Ahora llegamos al tercer verso: no hemos enviado ningún mensajero excepto en la lengua de su pueblo para que les aclare las cosas. Dios envía por mal camino a quien quiera y guía a quien quiere. Él es el digno, el sabio. 14, 4. Los descarriados solo están cosechando el resultado de su maldad. Dios no lleva por mal camino a los que son buenos de corazón, pero deja que los malvados sean descarriados debido a su maldad. Aquí es importante leer el siguiente verso que confirma este significado: si Dios hubiera sabido de algún bien en ellos, los habría hecho oír. Pero incluso si Él les hubiera hecho oír, aún se alejarían con aversión. 8.23. Este versículo confirma una vez más que Dios es plenamente consciente de que estos malvados nunca creerán sin importar qué orientación se les dé. Debido a este hecho, se desvían, con el conocimiento de Dios, a través de su propio hacer y no por la preferencia de Dios. 45. ¿En qué dirección deben orar los musulmanes? Cualquier dirección. 2, 115, ya que Allah está en todas partes. Solo frente a la Meca. 2, 144.
Afirmación falsa. El tema de 2.115 no es la oración. A Dios pertenece el este y el oeste, así que donde sea que vayas, está el rostro de Dios. Dios es inmenso, conocedor. 2.115. Lo guiaremos hacia una qibla, dirección para la oración, con la que esté satisfecho. Así que voltea la cara hacia la mezquita Al-Haram. Y donde quiera que se encuentren, todos voltearán sus caras hacia él. 2.144. La afirmación es que según 2.115 Dios hizo lícito que los creyentes miren en cualquier dirección durante el salat. Pero en 2.144 el mandato es orar solo en dirección a la Meca. El malentendido obvio aquí es que mientras el versículo 144 habla sobre qibla, dirección, para la oración, el versículo 115 no habla sobre la oración en absoluto. El versículo 115 habla sobre el hecho de que Dios está en todas partes, por lo tanto, donde sea que miremos o donde sea que vayamos, siempre estaremos frente a Dios. No hay contradicción entre los dos versos. 46. ¿Es el Corán claro o incomprensible? El Corán es claro, habla árabe. 16. 103. Sin embargo, nadie conoce su interpretación, salvo Alá. 3. 7. Afirmación falsa. Mala comprensión como resultado de ignorar las palabras clave en 3. 7. Ciertamente sabemos que dicen. Solo un ser humano le está enseñando. El idioma al que se refieren es extranjero, mientras que este es un idioma árabe claro. 16. 103. Ahora leamos el versículo 3, 7 completo, incluidas las palabras que el autor omitió. Él es quien trajo sobre ti el libro que contiene versos claros que constituyen la base del libro, y otros que permiten múltiples significados. En cuanto a aquellos que albergan desviaciones en sus corazones, persiguen los versículos de significado múltiple, buscando causar discordia y tratando de interpretarlo, pero ninguno conoce su verdadera interpretación, excepto Dios. Y aquellos bien fundados en el conocimiento dicen, creemos en él, todo es de nuestro Señor. Pero nadie lo recordará excepto aquellos que poseen inteligencia. 3. 7. El autor afirma falsamente que 3. 7 declara que nadie conoce la interpretación del Corán salvo Dios. Sin embargo, cuando leemos 3. 7 notamos que la sabiduría y la comprensión del Corán también se da a aquellos bien fundados en el conocimiento. También se nos dice en el Corán que la verdad y la sabiduría del Corán solo se dan a los puros de corazón, aquellos que adoran a Dios solo. Las palabras, aquellos bien fundados en el conocimiento, no están relacionadas con ningún conocimiento científico o intelectual, simplemente significan el conocimiento y la comprensión del mensaje coránico. El conocimiento de que Dios debe ser adorado solo y que toda idolatría debe ser rechazada. Por lo tanto, la afirmación de que solo Dios entiende el Corán, como lo implica el autor, es falsa. 47. ¿Cuándo cómo se determinan los destinos? La noche de gloria es mejor que 1000 meses. Los ángeles y el Espíritu descienden allí, con el permiso de su Señor, con todos los decretos. 97. 3,4. Lo revelamos en una noche bendecida. 44. 3. Para los musulmanes, la noche de gloria es una noche bendecida en la que se establecen los destinos y en la que se decreta todo lo relacionado con la vida, la muerte, etc., que ocurre durante todo el año. Se dice que es la noche en que los decretos de Alá para el año son traídos al plano terrenal. En otras palabras, los asuntos de la creación se deciden un año a la vez. Contradiciendo esto, 57, 22 dice, ninguna aflicción ocurre en la tierra o en ustedes mismos, pero está en un libro antes de que la creemos. Esto significa que está escrito en la tableta preservada, y está totalmente fijo en el conocimiento de Alá antes de que alguien fuera creado. Todo lo anterior se contradice con, y el destino de cada hombre nos hemos aferrado a su propio cuello. Esto dice que el hombre solo es responsable de lo que hace y de lo que le sucede. 17, 13. Afirmación falsa. El autor está usando rumores no coránicos para atacar el Corán. Los versos coránicos que hablan sobre la noche de gloria no se contradicen entre sí. Como se explicó en la introducción de esta investigación, lo que algunos musulmanes creen, dicen o hacen no es el tema de esta investigación, ni esta investigación se ocupa de defender las creencias, palabras o acciones de ningún musulmán. El único propósito de esta investigación es defender el Corán. Siendo la palabra de Dios, el Corán es perfecto y no alberga contradicciones. De hecho, lo derribamos en la noche de gloria. ¿Y cómo sabrías qué es la noche de gloria? La noche de gloria es mejor que 1000 meses. Los ángeles y los Ru descienden allí con el permiso de su Señor con cada orden. 97, 1-4 lo derribamos en una noche bendecida. De hecho hemos advertido. 44, 3. Hemos vinculado el destino de cada humano a su propio cuello. En el día de la resurrección le produciremos un libro que encontrará abierto.
17:13. El Corán fue revelado en la noche de gloria. Se describe así en 44:3 como una noche bendecida. En esta afirmación de contradicción, el autor ha detallado una serie de conceptos que no tienen base en el Corán, y los utilizó para atacar el Corán y afirmar que contiene contradicción. 1. El autor dice, para los musulmanes, la noche de gloria es una noche bendecida en la que se establecen los destinos. Agrega que todos los asuntos de vida y muerte de todo el año se decretan esa noche. Es cierto que el Corán habla de la noche de gloria para ser bendecido, ya que era la noche en que el Corán fue derribado. Sin embargo, no hay ninguna mención en el Corán del concepto anual falso. Si algunos musulmanes hacen circular este tipo de rumores, esa es su elección, pero esos detalles no se encuentran en el Corán. El Corán afirma todo lo contrario de eso. 57:22 confirma que todo en los cielos y la tierra ya está registrado desde antes de la creación. 57:22. Y no se establece anualmente. El autor aquí usó un falso concepto no coránico, el concepto anual, para atacar el Corán cuando el Corán dice todo lo contrario en 57:22. 2. El autor luego dice, lo anterior se contradice con, hemos vinculado el destino de cada humano a su propio cuello. 17:13. Lo que el autor aborda aquí es si el hombre es dueño de su propio destino o no. Más precisamente, si el destino de todos ya está registrado de antemano. ¿Cómo puede Dios decir que tenemos la opción de ser creyentes o no? El Corán responde a esta pregunta afirmando que hay asuntos que están predestinados y sobre los cuales no tenemos control, como dónde nacemos, quiénes son nuestros padres, etc. Sin embargo, cada hombre tiene plena libertad de elección sobre todos sus actos. También es importante entender que el hecho de que todos nuestros destinos ya estén pregrabados con Dios no significa que no teníamos libertad de elección sobre nuestras acciones. En absoluto, tuvimos total libertad y fuimos nosotros quienes tomamos todas las decisiones relacionadas con nuestras acciones. Sin embargo, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios sabe lo que hará cada persona desde su nacimiento hasta su muerte, a pesar de que fue la elección de la persona en lo que hizo. Dado que Dios sabe todo lo que haremos, antes de hacerlo, es fácil para Dios pregrabarlo todo. 48 Moisés y los Injiles. Jesús nace más de 1,000 años después de Moisés, pero en 157 Alá le habla a Moisés sobre lo que está escrito en el Injil, el libro dado a Jesús. Afirmación falsa en 157 Dios no le habla a Moisés. Para analizar el contenido de 157 debemos leer los versículos 155, 156 y 157. Moisés seleccionó a 70 hombres de entre su pueblo para venir a nuestro tiempo señalado. Luego, cuando el terremoto se apoderó de ellos, dijo, mi Señor, si hubieras querido, podrías haberlos aniquilado antes, así como a mí. ¿Nos aniquilarías por lo que han hecho los tontos entre nosotros? Es solo tu prueba, dejas a quien serás engañado a través de él, y dejas a quien ser guiado. Eres nuestro aliado, así que perdónanos y ten piedad de nosotros. Eres el mejor de los perdonadores. 155. Y decreta para nosotros en este mundo lo que es bueno, y también en el más allá. Nos hemos vuelto hacia ti. Él dijo, mi castigo golpeará a quien quiera y mi misericordia abarca todas las cosas, por lo que lo decretaré para aquellos que son reverentes, dan el zakat y aquellos que creen en nuestras revelaciones. 156 Y para aquellos que siguen al mensajero, el profeta Ummi, no se le ha dado ninguna escritura de Dios, a quien encuentran escrito en la Torá y el Injil que está con ellos. Le ordena que sean justos y les prohíbe el mal. Él les hace lícitos las cosas buenas y les prohíbe lo que es malo, y los alivia de la pesada carga y los grilletes que estaban sobre ellos. Entonces aquellos que han creído en él, lo honraron, lo apoyaron y siguieron la luz que fue derribada con él. Ellos son los exitosos. 157 Para resolver la verdad de esta afirmación, primero es necesario determinar a quién se hace referencia en 157 como, el mensajero, el profeta Ummi. El autor afirma que en este versículo Dios le está hablando a Moisés. Es bastante fácil demostrar que esto es imposible. Si asumimos que Dios le está hablando a Moisés en este versículo, entonces, el mensajero, el profeta Ummi, no puede ser el mismo Moisés, ya que no tendría sentido que Dios le pidiera a Moisés que se siguiera a sí mismo. Del mismo modo, si Dios le está hablando a Moisés en este versículo, el mensajero, el profeta Ummi, no podría ser Jesús ni Mahoma, ya que no tendría sentido que Dios le pidiera a Moisés que siguiera a un profeta que vendría después de su tiempo. La persona que se describe como el mensajero, el profeta Ummi, es de hecho Muhammad. Además, está claro que en
157. Dios no le está hablando a Moisés en absoluto, Dios le está hablando a todos los judíos y cristianos que siguen al mensajero, el profeta Ummi, Muhammad, a quien encuentran escrito en la Torá y en Injil que está con ellos. Lo que Dios está diciendo a todos los judíos y cristianos es que le especificará su misericordia a aquellos que, 1. Son reverentes. 2. Dar la caridad obligatoria, zakat. 3. Creen las revelaciones de Dios. 4. Siguen al mensajero, el profeta Ummi, a quien encuentran escrito en su Torá e Injil. 49. El origen de la calamidad. Es el mal en nuestra vida de Satanás. 38. 41. De nosotros mismos. 4. 79. O de la. 4. 78. Afirmación falsa, tergiversación y poca comprensión de los versos relacionados. El primero de los 3 versículos mencionados por el autor dice, y mencione a nuestro siervo Job, cuando llamó a su Señor, el diablo me ha afligido con dificultades y sufrimiento. 38, 41. El autor usa el ejemplo de Job para decir que la calamidad proviene de Satanás. Es cierto que en este versículo Job imploró a Dios diciendo que el diablo lo había infligido con dolor y dificultades. Sin embargo, al leer otros versículos en el Corán, nos damos cuenta de que Job estaba equivocado. Las dificultades y el dolor que Job estaba sufriendo no le fueron infligidos por el demonio, eran una simple prueba por la que Dios deseaba atravesarlo. Se nos da una amplia evidencia en el Corán de que Dios prueba a todos los creyentes. Dios también prueba a los mensajeros y profetas. En 38, 34, leemos acerca de Dios probando a Salomón, hemos probado a Salomón y colocamos un cadáver en su trono por el cual se arrepintió. 38, 34. Salomón y Job representan ambos extremos del espectro de prueba. Así como Dios pone a prueba a las personas por medio de dificultades, Dios también prueba a las personas a través de la riqueza y la prosperidad. Dios estaba satisfecho de que Job era un fiel creyente perseverante, lo encontramos muy paciente y un buen sirviente. Siempre se estaba volviendo a su Señor. 38, 44. Dios así lo recompensó doblando a su familia, le devolvimos su familia, y agregamos su número igual como un acto de misericordia de nosotros y un recordatorio para aquellos que poseen inteligencia. 38, 43. En los siguientes versículos se encuentra evidencia adicional de que las dificultades sufridas por Job no eran del diablo, como pensaba Job. Cuando leas el Corán, busca refugio en Dios del demonio rechazado. Él no tiene autoridad sobre aquellos que creen y en su Señor confían. Su autoridad solo está sobre aquellos que lo toman como un aliado y que lo establecen como socio. 16, 98-100. El diablo no tiene poder sobre los que creen y confían en Dios. Además, el diablo no puede infligir sufrimiento ni maldad a ningún ser humano. Todo lo que el demonio puede hacer es atraer a la humanidad e invitarlo a cometer pecado. Depende de cada hombre rechazar al diablo o seguir su tentador. Una vez más, esto se hace evidente en el siguiente verso, y el diablo dijo, cuando se resolvió el asunto, Dios te ha prometido la promesa, veraz, y yo te lo prometí, pero te fallé. No tenía otra autoridad sobre ti además de que te invité, y me respondiste. Por lo tanto, no me culpen, pero culpen a ustedes mismos. No puedo ayudarlos, ni ustedes pueden ayudarme. He rechazado que me hayan establecido como socio antes. Los transgresores tendrán un castigo doloroso. 14:22. El autor luego cita 4:78 para decir que la calamidad viene de Dios. Bueno, leamos 4:78. Cuando algo bueno les sucede, dicen, esto es de Dios, y cuando algo malo los aflige, dicen, esto es de ustedes. Diga, todo es de Dios. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que apenas pueden entender nada de lo que se dice? 4:78. Las palabras, todo es de Dios, significa que a través de la voluntad de Dios todo se decreta que suceda, lo bueno y lo malo. Todas las cosas, buenas y malas, son creadas por Dios. Dios le mostró al hombre ambas rutas, la buena y la mala, después de eso depende del hombre elegir qué ruta seguir. Este significado se confirma en el siguiente verso, el yo y lo que lo creó, luego lo inspiró con su depravación y su reverencia. 91, 7-8. Por lo tanto, dado que Dios es el creador de todas las cosas, es correcto decir que todo es de Dios. Ahora pasamos al tercer verso citado por el autor. Cualquier cosa buena que te pase es de Dios, y cualquier cosa mala que te pase es de ti mismo. Te hemos enviado como mensajero a la gente, y Dios es suficiente como testigo. 4:79. Tenga en cuenta que el versículo dice, cualquier cosa buena que te suceda, y no, nada bueno que hagas. Esto confirma que todas las bendiciones que nos llegan son dadas por Dios. Ejemplos de eso serían buena salud, riqueza, familia feliz, niños sanos, etc. Por otro lado,
Todos los pecados en los que incurrimos son el resultado de nuestro propio hacer. Dios no nos obliga a cometer pecado ni nos empuja al pecado. Por el contrario, Dios nos advierte de todo mal. Cualquier cosa mala que hagamos, robo, adulterio, asesinato, deshonestidad, etc., es el resultado de nuestra propia libre elección. Para veranear, 1. Dios es el creador de todas las cosas, lo bueno y lo malo, todo es de Dios. 4. 78. 2. Dios le muestra al hombre lo bueno y lo advierte del mal, el yo y lo que lo creó. Luego lo inspiró con su depravación y su reverencia. 91. 7-8. 3. El diablo invita al hombre a cometer pecado, el hombre tiene libre albedrío para elegir entre lo bueno y lo malo. En el día del juicio, el diablo dirá, no tenía autoridad sobre ti aparte de que te invité y me respondiste. 14-22. Por lo tanto, no me culpen, sino solo a ustedes mismos. 14-22-4. Todas las bendiciones que recibimos provienen de Dios, cualquier cosa buena que te suceda es de Dios. 4-79-5. Todas las cosas malas que nos suceden son el resultado de nuestros propios pecados, cualquier cosa mala que te suceda es de ti mismo. 4-79-50. Abrogación. Las palabras del Señor son perfectas en verdad y justicia, nadie puede cambiar sus palabras. 6-115. También vea 6-34 y 10-65. Pero entonces haya ve la necesidad de cambiar algunos de ellos por mejores. 2-106-16-101. Y no es para gente ignorante cuestionar a ella debido a tales prácticas. Reclamación falsa. La abrogación es la mayor mentira contra el Corán. No se abrogan las palabras coránicas. Este reclamo es una rara ocasión en la que no se debe culpar directamente al autor del reclamo. En el caso de este reclamo, el autor no es el creador del reclamo, pero en realidad, simplemente está repitiendo un concepto que fue originalmente fabricado por algunos eruditos musulmanes ignorantes. El concepto de abrogación coránica, que alega que algunos versos coránicos son abrogados e invalidados por otros versos, fue inventado por algunos eruditos musulmanes durante el siglo IV a finales del siglo XDC. En verdad, ningún verso coránico ha sido, ni será derogado. Lo que han hecho estos eruditos es corromper el significado de dos versos coránicos, 2, 106 y 16, 101, para justificar su concepto de abrogación. 51. El vino está prohibido. Sí, prohibido en la tierra. 5, 91, pero ríos de vino esperan a los fieles en el paraíso. 47, 15, 76, 5, 83, 25. Afirmación falsa. Esto se aclara en 52, 23. Pasarán una copa que no conduzca a hablar en vano o pecar. 52, 23. Este versículo que habla sobre el cielo confirma que todas las bebidas que contiene son puras y no están contaminadas de ninguna manera, no dañan el cuerpo. Dado que todas las bebidas en el cielo, incluido el vino, son puras por la contaminación, no están prohibidas. 52. ¿Dónde están Aya y su trono? Aya está más cerca que la vena yugular. 50, 16, pero también está en el trono. 57, 4, que está sobre el agua. 11, 7, y al mismo tiempo tan lejos, que toma entre 1,000 y 50,000 años para alcanzarlo. 32, 5, 70, 4. Afirmación falsa. Dado que Dios está en todas partes, está más cerca que la vena yugular y también más allá de los límites del universo. El concepto de Dios, el omnipresente que está en todas partes al mismo tiempo, significa que está tan cerca como la vena yugular. 50, 16, y también más allá de los límites más lejanos del universo, a la altura más alta, Dios, poseedor de las escaleras ascendentes. 70, 3. El concepto de que Dios es omnipresente, presente en todas partes al mismo tiempo, no es exclusivo del Corán, sino que también está respaldado en la Biblia. Por lo tanto, tiene poco sentido que el autor presente esto como un reclamo de contradicción en el Corán. También es necesario aclarar que los versículos 32, 5, 70, 4, no dicen lo que el autor afirma. Estos versículos no dicen que se necesitan entre 1,000 y 50,000 años para alcanzar a Dios. Las palabras de los dos versos son: Él organiza el asunto desde el cielo hasta la tierra, luego asciende a Él en un día, cuya medida es 1000 años de tu cuenta. 32, 5. Los ángeles y el Ro ascienden a Él en un día cuya medida fue 50.000 años. 70, 4. Como se menciona en la reivindicación 21, estos versículos hablan de una teoría científica llamada dilatación del tiempo. No hablan del tiempo necesario para alcanzar a Dios. Para más detalles, consulte la reclamación 21. 53.
¿Cómo recibimos el registro el día del juicio? En el día del juicio, las personas perdidas reciben el registro de sus malas acciones, detrás de su espalda, 84, 10, o en su mano izquierda, 69, 25. Afirmación falsa. Se le ha ocurrido al autor que ambas podrían ser correctas. En cuanto al que recibe su libro a sus espaldas, suplicará por la destrucción y se asará en un place. 84, 10-12. Y para el que recibe su libro a su izquierda, dirá, oh, desearía que no me dieran mi libro y no supiera mi cálculo. 69, 25-26. En el día del juicio, los malvados mantendrán sus libros a la espalda, con vergüenza, con sus manos izquierdas. 54. El problema del bucle infinito. 26, 192,195, 196. El Corán es de hecho una revelación del Señor de los mundos, en un lenguaje árabe claro y de hecho, el Corán está en los escritos de los primeros profetas. Ahora, los escritos anteriores son la Torá y el Injil, por ejemplo, escritos en hebreo y griego. ¿Cómo se puede incluir un Corán árabe en libros de otros idiomas? Además, tendría que contener este mismo pasaje del Corán, ya que el Corán está contenido adecuadamente en ellos. Por lo tanto, estos escritos anteriores tienen que estar contenidos en otros escritos anteriores y estamos en un ciclo infinito, lo cual es absurdo. Afirmación falsa. Muy poca comprensión de 26, 196. Es Corán, de hecho en las escrituras de los anteriores. 26, 196. El significado del versículo 196 ha sido completamente malinterpretado por el autor. Al leer 26, 196 podemos ver claramente que no dice que el Corán fue escrito en las escrituras anteriores, sino que se predijo en las escrituras anteriores. En cada escritura divina leemos profecías sobre profetas y escrituras a seguir. Como ejemplo, la Torá contenía muchas profecías sobre la venida de Jesucristo. 55. El evento de la adoración del becerro de oro. Los israelitas se arrepintieron de adorar al becerro de oro antes de que Moisés regresara de la montaña. 7, 149, pero se negaron a arrepentirse, sino que continuaron adorando al becerro hasta que Moisés regresó. 20, 91. La afirmación falsa 7, 149 no dice que se arrepintieron antes de que Moisés regresara. Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho y vieron que se habían extraviado, dijeron, si nuestro Señor no tiene misericordia de nosotros y nos perdona, seguramente estaremos entre los perdedores. 7, 149. Al leer 7, 149, que es el versículo que cita el autor, no vemos palabras que digan que el pueblo de Moisés se arrepintió antes de que Moisés regresara. Al leer 7, 149 junto con 20, 91, se hace evidente que el pueblo de Moisés mantuvo su maldad y su creación del becerro de oro hasta el regreso de Moisés. Dijeron, no dejaremos de dedicarnos a él hasta que Moisés regrese a nosotros. 20, 91. Una vez más, la contradicción asumida es inexistente. 56. Cuando los israelitas adoraron al becerro de oro, ¿comparte a Aarón su culpa? No. 20, 85-90, sí. 20, 92, 7, 151. Afirmación falsa. Ningún verso coránico dice que Aarón compartió la culpa. Antes de leer los versículos mencionados por el autor, leamos algunos versículos clave que arrojan luz sobre este asunto. Sura 20, versículos 86-93. Entonces Moisés regresó a su pueblo, enojado y decepcionado. Él dijo, oh, pueblo mío, tu Señor no te prometió una buena promesa. La promesa requirió que esperaras demasiado de ti. ¿O deseaste que la ira de tu Señor descendiera sobre ti y entonces me rompiste tu promesa? Dijeron, no rompimos nuestra promesa por nuestra propia voluntad, pero fuimos hechos para cargar grandes cargas de joyas de la gente, así que las arrojamos tal como lo hizo el samariano. Luego les produjo una pantorrilla con un cuerpo que emitía un sonido mugido, y dijeron, este es tu Dios y el Dios de Moisés, pero se olvidó. ¿No vieron que no podía devolverles una palabra, ni poseían el poder de dañarlos o beneficiarlos? Aarón les había dicho antes, oh, pueblo mío, estás siendo probado por él. Tu Señor es el Todopoderoso, así que sígueme y obedece mi mandato. Dijeron, no dejaremos de dedicarnos a él hasta que Moisés regrese a nosotros. Él dijo, oh Aarón, ¿qué te impidió cuando viste que se habían desviado de seguirme? Has desobedecido mi orden. 20, 86-93 de estos versículos aprendemos lo siguiente. 1. Al regreso de Moisés, encontró a su pueblo adorando al becerro de oro que hizo el samariano. 2. Aarón trató de convencerlos para que rechazaran esta idolatría y adoraran a Dios el más gracioso. 3. Al regresar de Moisés,
estaba enojado con Aarón, creyendo que Aarón no impidió que la gente adorara al becerro. Sin embargo, contrario a lo que Moisés pensó, la verdad sobre si Aarón debe compartir la culpa con respecto al acto de idolatría cometido por el pueblo de Moisés se descubre en el siguiente versículo, y cuando Moisés regresó a su pueblo, enojado y decepcionado, dijo: ¿Qué cosa miserable has hecho a mis espaldas después de que me haya ido? Querías apresurar el mandato de tu Señor. Tiró las tabletas y agarró la cabeza de su hermano, tirando de él hacia él. Él dijo: Hijo de mi madre, la gente me venció y casi me mata, así que no dejes que el enemigo se regodee de mí, no me cuentes entre las personas que transgreden. 150. Aquí se nos dice cómo Moisés pensó que Aarón tenía la culpa del acto de idolatría de la gente y lo arrastró por el pelo. Las palabras subrayadas confirman que Aarón había tratado de evitar que la gente adorara al becerro y que lo vencieron, casi matando. Así se vio obligado a sucumbir a sus deseos. Como resultado, Aarón no tuvo la culpa de la idolatría de la gente. Así, Aarón tenía toda justificación al decirle a su hermano Moisés: no me cuentes entre las personas transgresoras. En ninguna parte del Corán se nos dice que Aarón debía compartir la culpa. Por lo tanto, la afirmación de contradicción es falsa. 57. ¿Se permite la intercesión? Sí, está permitido por los ángeles y Muhammad. 42, 5, 24, 62. No, está prohibido por Aya. 74, 48, 63, 5, 34, 23. Falso reclamo. La intercesión está estrictamente prohibida en el Corán. Los versículos 42, 5 y 24, 62 no hablan de intercesión. Para demostrar el error en esta afirmación es necesario diferenciar entre dos conceptos coránicos. 1. Oraciones por los creyentes. 2. Intercesión. 1. Oraciones por los creyentes. Es perfectamente aceptable ofrecer oraciones por nuestros seres queridos vivos siempre que no sean adoradores de ídolos. Muchos versículos en el Corán hablan de oraciones que se ofrecen por los creyentes. En el siguiente verso leemos que los ángeles piden perdón por aquellos en la tierra, los cielos casi se rompen por encima de ellos, y los ángeles glorifican a su Señor con alabanzas y piden perdón a los que están en la tierra. De hecho, Dios es el perdonador, el misericordioso. 42, 5. Las palabras los de la tierra son bastante significativas. Confirman que las oraciones solo se pueden ofrecer a personas vivas y no a aquellos que están muertos. En el siguiente versículo leemos que se alienta al mensajero a pedir perdón a los creyentes. Si le piden permiso para atender algunos de sus asuntos, puede otorgarle permiso a quien desee y pedirle a Dios que lo perdone. Dios es perdonador, misericordioso. 24, 62. En el siguiente verso se nos anima a pedir la misericordia de Dios para nuestros padres. Y baja las alas de humildad para ellos a través de la misericordia, y di: mi Señor, ten piedad de ellos, tal como me criaron cuando era pequeño. 17-24. Todas estas oraciones son para creyentes que están vivos y todos están aprobados por Dios. 2. Intercesión. El concepto de intercesión, que está estrictamente prohibido en el Corán, es el acto de interceder en nombre de otra persona para que sus pecados sean perdonados en el día del juicio. Los versículos citados por el autor, 74, 48, 63, 5, 34, 23, además de muchos otros versículos confirman que no habrá intercesión el día del juicio. Una vez que partimos de este mundo, nuestros registros están sellados. Nada puede cambiar el juicio que recibimos ese día. Nuestro destino está determinado solo por Dios en el día del juicio. Nadie puede interceder en nuestro nombre. Entonces la intercesión de los intercesores no les servirá. 74, 48. Toda intercesión le pertenece a Dios. 39, 44. Llega un día del juicio, en el que no habrá comercio, amistad ni intercesión. 2. 254. El mito de la intercesión es uno de los trucos más efectivos de Satanás para engañar a millones de personas en la adoración de ídolos. Millones de cristianos creen que Jesús intercederá por ellos ante Dios, y millones de musulmanes creen que Mahoma no solo intercederá en su nombre, sino que los sacará del infierno. En consecuencia, estas personas han hecho de Jesús y Muhammad sus salvadores cuando el Corán declara claramente que Dios es nuestro único salvador. Dios es quien creó los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos en 6 días. Luego se estableció en el trono. No tienes a nadie además de él como aliado o intercesor. ¿No te recordarán? 32, 4. Como resultado, aquellos que convirtieron a los mortales en sus salvadores terminan idolatrándolos pensando que sin ellos están condenados. God de Nowhere sabe que los adoradores de ídolos harán tal afirmación, y para eso, encontramos un verso coránico que se burla de la creencia de algunos adoradores de ídolos de que Mahoma será su salvador el día del juicio.
El diablo los ha engañado haciéndoles creer que a través de su intercesión, Mahoma podrá sacarlos del infierno. A cambio, Dios incluye las siguientes palabras gloriosas en el Corán, en cuanto al que merecía la palabra de castigo. ¿Eres tú, oh Muhammad, para rescatar al que está en el fuego? 39, 19. Aprendemos del Corán que Abraham, el amado siervo de Dios, no podía interceder en nombre de su padre. 9, 114. Noé no pudo interceder en nombre de su hijo. 11:46. Mahoma no pudo interceder en nombre de sus familiares. 9, 80. ¿Qué hace que alguien piense que un profeta o un santo intercederá en nombre de un perfecto desconocido? Todos los siguientes versículos enfatizan que no habrá intercesión en el día del juicio. 2:48, 2, 123, 6:51, 6, 70, 6, 94, 7:53, 26, 100, 30, 13, 32, 4, 36, 23, 39, 44, 40, 18 y 74, 48. Para concluir, el autor ha confundido dos conceptos aquí, y como se explicó, las oraciones por los creyentes son diferentes del concepto rechazado de intercesión. 58. Predestinación o libre albedrío. En 57, 22 encontramos las palabras: no hay maldad sobre la tierra, ni sobre sus propias almas, pero está en un libro antes de que la demos existencia. Y en 76, 29-31 dice: cualquiera que elija el camino a su Señor, pero no lo hará, a menos que Alá quiera. Él hace a quien quiere para entrar en su misericordia. Ambos contradice 42, 30 que dice: cualquiera que sea la desgracia que te golpee, es lo que han ganado tus manos derechas. Afirmación falsa. Comprensión no científica del concepto de tiempo. Hay varios aspectos de nuestras vidas que están pregrabados y que no tenemos el poder de cambiar. Ejemplos de estos eventos son: quiénes son nuestros padres y en qué país nacemos. En contraste, todas nuestras acciones, elecciones en la vida y decisiones personales no están predestinadas. Están pregrabados por Dios pero no están predestinados. La pregunta aquí es: ¿cómo pueden dejarse estos asuntos a nuestra voluntad cuando están pregrabados con Dios incluso antes de nuestro nacimiento? Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de cada persona. Por lo tanto, Dios sabe exactamente qué hará cada persona, por su libre albedrío, cada segundo de sus vidas, incluso antes de que se creara el universo. Somos nosotros quienes elegimos hacer todo lo que hemos hecho y somos nosotros quienes tomamos todas las decisiones que tomamos, pero Dios ya lo sabe y, por lo tanto, es fácil para Dios tenerlo todo registrado. Con este entendimiento, no hay contradicción entre 57, 22 y 42, 30, ningún desastre cae en la tierra o para ustedes mismos que aún no está en un registro antes de que lo hagamos realidad. Esto es fácil para Dios. 57, 22. Cualquier desastre que te golpee no es sino una consecuencia de lo que tus propias manos se han ganado. Aún así, perdona bastante. 42, 30, 59. Muhammad primero en postrarse ante Alá. En 6:14, 163 y 39, 12, Muhammad fue el primero en inclinarse ante Alá, es decir, el primer musulmán. Sin embargo, estos pasajes olvidan que Abraham, sus hijos y Jacob fueron musulmanes anteriores. 2, 132, como lo fueron todos los profetas anteriores. 28, 52-53, y los discípulos de Jesús. 3:52. Afirmación falsa. El Corán habla de cada mensajero como el primer creyente de su propio pueblo, y el primero de ellos en someterse al Dios Todopoderoso, ser musulmán. El Corán se refiere a cada profeta como el primer creyente entre su pueblo. Esto es bastante lógico ya que el profeta es el primero en recibir la escritura que entrega a su pueblo. Se menciona a Mahoma como el primer musulmán entre su pueblo, ya que la revelación coránica le llegó antes que todos los demás. Cuando leemos la historia de Moisés en Sura 7, leemos cómo se refirió a sí mismo como el primero de los creyentes. Obviamente, Moisés no quiso decir que él es el primer creyente de todos los tiempos, sino que fue el primero en creer en la revelación que Dios le dio. Cuando Moisés llegó a nuestro tiempo señalado, y su Señor le habló, él dijo: mi Señor, déjame mirarte y verte. Él dijo: no puedes verme, pero mira la montaña, si se queda en su lugar, me verás. Luego, cuando su Señor se manifestó en la montaña, hizo que se desmoronara y Moisés quedó inconsciente. Cuando volvió, dijo: gloria a ti. Me arrepiento de ti, soy el primero de los creyentes. 7, 143, 60. Corán y Trinidad. El Corán tergiversa completamente la doctrina de la Trinidad. El autor de 5, 116 pensó erróneamente que los cristianos adoraban a tres dioses: el Padre, la Madre, María, y el Hijo, Jesús.
Pero los cristianos no adoran esta doctrina de la Trinidad en absoluto. Había una secta herética del cristianismo llamada los chororidianos, que tenían un concepto de la Trinidad que incluía a María, que habría estado en Arabia durante la época de Mahoma. Posiblemente son la fuente de este error obvio. Falso reclamo múltiples errores en la deducción deficiente del autor. Para demostrar los errores en este reclamo, leamos primero el versículo mencionado. Dios dijo: «Oh Jesús, hijo de María, le dijiste a la gente, tómame a mí y a mi madre como dos dioses además de Dios». Él dijo: «Gloria a ti, no me corresponde decir lo que no tenía derecho a decir. Si lo hubiera dicho, lo hubieras sabido. Conoces mis pensamientos y yo no sé tus pensamientos. El conocedor de todo lo invisible». 116. Primero, el verso no menciona la palabra Trinidad. El versículo dice que Dios le preguntó a Jesús si ordenaba a la gente que lo tomara a él y a su madre como dioses además de Dios. En segundo lugar, el Corán no es inexacto al afirmar que Jesús y María han sido considerados como dioses por los cristianos. Todos los cristianos creen que Jesús es Dios en la carne y Dios el Hijo, por lo tanto, no es incorrecto afirmar que los cristianos han hecho de Jesús un Dios. En cuanto a María, todos los católicos llaman a María, Madre de Dios. Si María fuera realmente la Madre de Dios, ella misma tendría que ser divina, porque ¿cómo puede concebirse un Dios excepto por otro Dios? Todos los católicos rezan directamente a María, y eso nuevamente implica que le han dado su estatus divino. Para concluir, el Corán no ha tergiversado realmente este asunto de ninguna manera. Lo que se afirma el 116 es una verdadera representación de lo que los cristianos creen. 61. ¿Abraham aplastó a los ídolos? Los relatos de Abraham, 19, 41-49, 6, 74-83 difieren bastante de 21, 51-59, mientras que en Sura 21 Abraham confronta fuertemente a su pueblo e incluso destruye a los ídolos. En Sura 19 Abraham se calla después de que su padre lo amenaza con apedrearlo por hablar en contra de los ídolos. No solo se queda en silencio, sino que abandona el área, apartándose de todos. Reclamo falso. La secuencia de versos en el Corán no se corresponde necesariamente con la secuencia cronológica de eventos. Se puede obtener una imagen general y consistente de cualquier tema coránico estudiando todos los versículos de un tema, independientemente de su posición secuencial. Para demostrar que estos versículos no contienen contradicciones, es mejor presentar el relato coránico completo del llamado de Abraham al monoteísmo y cómo su pueblo rechazó su predicación monoteísta. Se debe enfatizar que el Corán no está escrito de la misma manera que se escribiría cualquier referencia histórica. El orden de los versos no se corresponde necesariamente con la secuencia cronológica de eventos para una historia en particular. Algunos versos estarían hablando del final de una historia determinada, mientras que los versos en una sura posterior estarían hablando del comienzo de la misma historia. El método correcto para lograr la comprensión correcta es agrupar todos esos versículos para que surja la imagen cronológica correcta y no contenga ninguna contradicción. La historia de Abraham dice así. 1. Al principio Abraham rechazó las prácticas de su pueblo al adorar estatuas. Su rechazo de esta idolatría lo llevó a buscar al Dios real. Su búsqueda genuina fue recompensada por Dios y fue bendecido con el conocimiento de la existencia del Dios Todopoderoso que es el creador de todo el universo. Esto se describe en los siguientes versículos. Luego, cuando la noche cayó sobre él, Abraham vio un planeta. Él dijo: «Este es mi Señor». Luego, cuando se puso, dijo: «No me gusta lo que desaparece». Luego, cuando vio salir la luna, dijo: «Este es mi Señor». Luego, cuando se puso en marcha, dijo: «A menos que mi Señor me guíe, estaré entre las personas equivocadas». Luego, cuando vio salir el sol, dijo: «Este es mi Señor. Esto es más grande». Luego, cuando se puso en marcha, dijo: «Oh, pueblo mío, soy inocente del sir que estás cometiendo. He vuelto la cara hacia aquel que inició los cielos y la tierra, un monoteísta. No soy uno de los musriqueen». 6, 76-79, 2. Como resultado, Abraham trató de guiar a su padre para denunciar a los ídolos y adorar al Dios único, pero su padre rechazó el llamado. Él, Abraham, le dijo a su padre: «Oh padre mío, porque adoras lo que no oye ni ve, ni te puede servir de ninguna manera. Oh padre mío, he recibido conocimiento que tú no recibiste, así que sígueme y te guiaré por un camino parejo. Oh mi padre, no adores al diablo. El diablo es desobediente al Todopoderoso. Oh padre mío, temo que te conmueva un castigo del Todopoderoso y que seas un aliado del diablo». Él dijo: «¿Estás rechazando a mis dioses, oh Abraham? Si no te detienes, te apedrearé, así que mejor aléjate de mí por mucho tiempo». Él dijo: «La paz sea contigo».
Le pediré a mi Señor que te perdone, Él ha sido muy amable conmigo. 19, 42-47, 3. Abraham decidió confrontar tanto a su padre como a su pueblo e intentó que abandonaran a sus ídolos. Cuando le dijo a su padre y a su pueblo: ¿cuáles son estas estatuas a las que te dedicas? Ellos dijeron: encontramos que nuestros padres los adoraban. Él dijo: usted y sus padres han estado en un claro error. Dijeron: ¿has venido a nosotros con la verdad o estás entre los juguetones? Él dijo: no, tu Señor es el Señor de los cielos y la tierra, el que los inició, y para eso, yo soy uno de los testigos. 21, 52-56, 4. Su gente discutió con él y se negó a aceptar su llamado. Su gente discutió con él. Él dijo: discuten conmigo acerca de Dios cuando me ha guiado. No tengo motivos para temer lo que asocian con él a menos que mi Señor quiera que suceda algo. Mi Señor abarca todas las cosas en conocimiento. ¿No se lo recordarán? 6, 85. Cuando Abraham se dio cuenta de que no había esperanza de que cambiaran sus formas, elaboró un plan en su mente y se alejó de ellos diciendo: por Dios, y daré un plan contra tus ídolos de piedra después de que te hayas dado la espalda y te hayas ido. 21-57, 6. Después de que se fueron, Abraham rompió todas las estatuas excepto la grande, los redujo a fragmentos a excepción de uno grande entre ellos para que puedan recurrir a él. 21-58, 7. A su regreso, encontraron las estatuas destrozadas y se enfurecieron. Dijeron: ¿quién ha hecho esto a nuestros dioses? Seguramente es uno de los transgresores. Dijeron: escuchamos a un joven mencionarlos. Se llama Abraham. Ellos dijeron: entonces tráelo ante los ojos de la gente para que puedan presenciar. Dijeron: ¿has hecho esto a nuestros dioses, oh Abraham? Él dijo: no, fue el mayor de ellos quien lo hizo. Pregúnteles si pueden hablar. Se volvieron el uno al otro y dijeron: ustedes mismos son los transgresores. Luego volvieron a su mentalidad original: ya sabías que estos no hablan. Él dijo: entonces, ¿adoras además de Dios lo que no te beneficia de ninguna manera ni te perjudica? Para ti y para lo que adoras además de Dios. No razonarás. 21, 59-67. 8. En su ira, decidieron arrojar a Abraham al fuego, pero Dios salvó a Abraham. Dijeron: quémalo y apoya a tus dioses si quieres. Dijimos: oh fuego, sé frío y paz sobre Abraham. Tenían la intención de hacerle daño, pero los convertimos en los mayores perdedores. 21, 68-70. 9. Abraham escapó de la muerte y abandonó a su pueblo a otra tierra. Así fue recompensado por Dios. Te abandonaré a ti y a lo que invoques además de Dios, e invocaré a mi Señor. Quizás al invocar a mi Señor, ya no seré miserable. 19:48. Entonces, cuando los abandonó y lo que adoraron además de Dios, le otorgamos a Isaac y Jacob, y cada uno de ellos hicimos un profeta. 19:49. Lo salvamos, Abraham, y Lot a la tierra que bendecimos para toda la gente. 21:71. Esta es la secuencia de la historia de Abraham en el Corán. Cualquiera que sea el versículo al que se refiere el autor, no se contradice con esta secuencia de eventos. El versículo 19:49, que habla de Abraham después de que abandonó a su pueblo, habla sobre el final de la historia, y eso es después de que aplastó a los ídolos, y después de escapar de la muerte y dejar a su pueblo. 21, 58-67. 62. Fue expulsado Noé. Ante ellos la gente de Noé rechazó, su mensajero, rechazaron a nuestro sirviente y dijeron: aquí está uno poseído. Y fue expulsado. 54, 9. Ahora, si es expulsado de su país, ¿cómo es posible que puedan burlarse de él mientras está construyendo el arca? Ya que leemos, inmediatamente él comienza a construir el arca. Cada vez que los jefes de su gente pasó junto a él, lo ridiculizaron. 11, 38. No puede ser ambos, expulsado y lo suficientemente cerca como para que puedan pasar regularmente. Afirmación falsa, traducción incorrecta de las palabras en 54, 9. Para analizar esta afirmación, necesitamos leer ambos versículos. Él procedió a construir el barco, y cada vez que algunos líderes de su gente pasaban junto a él, lo ridiculizaban. Él dijo: si nos estás ridiculizando, también te estamos ridiculizando a ti, solo a ti ridículo. 11:38. La gente de Noé negó ante ellos. Negaron a nuestro sirviente y dijeron: un loco, y fue abucheado. 54, 9. La traducción correcta de la última palabra en 54, 9, izdujir, es burlada, y no expulsada.
Al usar la traducción correcta de esta última palabra en 54:9, queda claro que no hay contradicción entre 54:9 y 11:38. 63 jinns y hombres creados para adorar o para el infierno, creados solo para servir a Dios. 51:56, muchos de ellos fueron al infierno. 7:179, reclamo falso. Traducción incorrecta. 7:179 no dice, hecho para el infierno. Las palabras en 51:56 dicen, no he creado los genios y los humanos excepto para adorarme. 51:56. La razón principal por la que todos los genios y seres humanos son creados en este mundo es para adorar a Dios solo. Sin embargo, el Corán confirma que la mayoría de las personas elige voluntariamente no creer, e incluso entre las minorías que creen en Dios, la mayoría de ellas son culpables de cometer shirk, adoración de ídolos. La mayoría de las personas, no importa cuán ansioso esté, no son creyentes. 12:103. La mayoría de los que creen en Dios no lo hacen sin cometer eludir. 12:106. En el segundo verso mencionado por el autor, 7:179, leemos que se debe a la elección de la gente de rechazar la guía que Dios les envió, en lugar de que cometan idolatría, es por eso que Dios los ha cometido al infierno. Nos hemos comprometido con el infierno a muchos de los genios y los humanos. Tienen corazones con los que no entienden, y tienen ojos con los que no ven, y tienen oídos con los que no oyen. Son como el ganado, de hecho, están más descarriados. Estos son los ajenos. 7:179. Las palabras utilizadas por el autor para 7:179, muchas de ellas hechas para el infierno, son claramente una traducción pobre. La traducción correcta es, comprometido con el infierno. Como se explicó, están comprometidos con el infierno debido a su rechazo a Dios. Una vez más, el reclamo de contradicción es inexistente. 64. ¿Qué pasa con el hijo de Noé? Según Sura 21:76, Noé y su familia se salvan del diluvio, y 37:77 confirma que su semilla sobrevivió. Pero 11:42-43 informa que el hijo de Noé se ahoga. La afirmación falsa 21:76 no dice toda su familia. También 37:77 no dice toda su simiente. Y Noa, cuando llamó antes de eso, le respondimos y lo salvamos a él y a su familia de la gran aflicción. 21:76. Noé nos llamó y, qué excelentes somos para responder. Lo salvamos a él y a su familia de la gran aflicción, y decretamos que sus descendientes fueran los sobrevivientes. 37:75-77. Los versos anteriores no dicen, toda su familia, ni toda su raza. Solo se necesita uno de los hijos de Noé para sobrevivir para que la semilla de Noé sobreviva, pero de hecho, todos los hijos de Noé se salvaron excepto un hijo. Además, los versículos 11:42-43 dan más detalles sobre uno de los hijos de Noé, que no era creyente y se ahogó con los incrédulos. Navegó con ellos a través de olas como montañas, y Noé llamó a su hijo que estaba aislado, oh hijo mío, sube a bordo con nosotros y no estés con los incrédulos. Él dijo, me refugiaré en una montaña que me protegerá del agua. Él dijo, no hay protector hoy del mandato de Dios, excepto aquellos a quienes él ha otorgado misericordia. Las olas surgieron entre ellos y él fue uno de los ahogados. 11:42-43. La afirmación del autor habría sido válida si los versos decían, toda la familia de Noé, o toda la simiente de Noé, lo cual no es el caso. Ver 11:45-46. 65. ¿Cuándo ordenó Faraón el asesinato de los hijos? Cuando Moisés fue un profeta y habló la verdad de Dios al Faraón. 40:23-25, o cuando todavía era un bebé. 20:38-39. Falso reclamo. Faraón ordenó el asesinato 2 veces. En 20:38-39 leemos acerca de cómo Dios inspiró a la madre de Moisés a arrojarlo al río para que Faraón no lo matara. Esto confirma la orden del Faraón de matar a todos los varones nacidos. 28:4 y 28:7. Esto sucedió cuando Moisés nació. En 40:25 se nos dice que Faraón, enojado por el hecho de que los israelitas creyeron con Moisés y lo siguieron, ordenó el asesinato de sus hijos. Esto tuvo lugar mucho tiempo después del evento. En 28:4, fue cuando él era un hombre adulto y profeta. El hecho de que Faraón ordenó el asesinato de los hijos más de una vez, y en diferentes momentos, no constituye una contradicción. 66. ¿Cuál es el castigo por adulterio? Flagelando con 100 rayas, hombres y mujeres. 24:2.
Confínalos en casas hasta que la muerte los reclame, arresto domiciliario de por vida, para las mujeres. 4:15. Para hombres, si se arrepienten y enmendan, déjenlos en paz. 4:16. 24. 2 contradice el procedimiento para mujeres y hombres en Sura 4. ¿Y por qué el castigo para mujeres y hombres es igual en Sura 24 pero diferente en Sura 4? Afirmación falsa: el castigo del adulterio es el mismo para hombres y mujeres. Los versículos 4:15 y 4:16 no hablan de adulterio. Antes de abordar esta afirmación, leamos primero los versículos a los que se hace referencia: adúltera y adúltera, azotarás a cada uno de ellos 100 azotes. No dejes que la piedad por ellos te supere al aplicar la religión de Dios si crees en Dios y en el último día, y deja que un grupo de creyentes sea testigo de su castigo. 24:2. Para aquellos que cometen una inmoralidad entre sus mujeres, llamen para presenciar a 4 de ustedes contra ellas. Si ellos dan testimonio, entonces los confinarán a las casas hasta que la muerte los reclame, o hasta que Dios les dé una salida. 4:15. Castigarás a la pareja masculina que la comete. Entonces, si se arrepienten y se reforman, los dejarás solos. Dios es redentor, misericordioso. 4:16.1. El castigo por adulterio para los hombres es el mismo que para las mujeres. Se prescribe en 24:2, y son 100 latigazos. 2. Las palabras en 4:15 y 4:16 no hablan del adulterio sino de las actividades homosexuales. En 4:15 el sujeto es 2 mujeres y en 4:16 el sujeto es 2 hombres. 3. En 4:15, Dios estableció un castigo para las mujeres que cometen actividades lésbicas. Sin embargo, en 4:16 Dios dejó el castigo a ser decidido por la comunidad. ¿Castigarás a la pareja masculina que lo cometa? 4. Las palabras. Entonces, si se arrepienten y se reforman, las dejarás en paz. En 4:16, no canceles el castigo que se debe a la pareja masculina. Las palabras. Entonces sí, al principio de la oración significan que si se arrepienten y reforman después de recibir el castigo, no deben ser hostigados o degradados por nadie. 67. ¿Alá podría tener un hijo? 39, 4 afirma y 6, 101 niega esta posibilidad. Afirmación falsa: las palabras en 6, 101 son, de hecho, un sarcasmo para aquellos que atribuyen a Dios atributos humanos. Esto evidentemente no fue entendido por el autor. Si Dios hubiera querido tener un hijo, habría escogido a mano de lo que crea lo que ha querido. Gloria a Él. Él es Dios, el uno, el que todo lo vence. 39, 4 según este versículo, leemos que si Dios quisiera tener un hijo, podría hacerlo, porque Dios puede hacer cualquier cosa. Las palabras en 39, 4 no significan que Dios tiene un hijo ni que está considerando tener un hijo. Solo significa que Dios puede hacer cualquier cosa si es su deseo. Ahora, para responder a la referencia del autor al versículo 6, 101, es necesario leer el versículo que lo precede inmediatamente. Le atribuyeron a Dios socios de los genios a quienes Él ha creado. Y le atribuyeron, sin ningún conocimiento, hijos e hijas. Gloria a Él y exaltado en Él, muy por encima de lo que retratan. 6, 100. El originador de los cielos y la tierra. ¿Cómo puede tener un hijo cuando no tiene una consorte? Él creó todas las cosas y conoce todas las cosas. 6, 101. En los versículos anteriores de Sura 6, Dios está respondiendo un cierto razonamiento y exponiéndolo. La lógica que Dios está exponiendo en estos versículos es la que afirma que cada niño debe tener un padre y una madre. El seguimiento de eso es que, por la misma lógica, es necesario decir que para que cada padre tenga un hijo, debe aparearse con una madre, y para que cada madre tenga un hijo, debe aparearse con un padre. Esta justificación de 3 lados debe ser aceptada en su totalidad o en absoluto. La Iglesia emplea un lado del triángulo para afirmar que, dado que Jesús no tuvo padre, sino madre, su padre debe ser Dios en el cielo. Si insisten en esa razón, también deben mantener que, dado que Dios, el Padre, tuvo un hijo, Jesús, entonces Dios debe haberse apareado con la madre de Jesús. En respuesta, Dios dice, ¿cómo puede tener un hijo cuando no tiene consorte? Con esta respuesta simple pero ingeniosa, Dios vence la afirmación de que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. A menos, por supuesto, que la Iglesia desee decir que Dios tuvo una esposa. 68. ¿Cuánto dura la oración nocturna? Una noche completa en 73, 2-4, solo medianoche o menos, o lo que fuera fácil de hacer en 73, 20. Afirmación falsa. Muy mala interpretación y comprensión de los versículos mencionados.
Envolviste a uno levantarse durante la noche, excepto un poco, la mitad, o reducir un poco, o agréguele un poco y recite el Corán según su recitación correcta. Lanzaremos sobre ti una palabra pesada. 73, 1-5. Primero, notamos que estos versículos no hablan de oraciones. Segundo, estos versículos fueron dirigidos específicamente al profeta Mahoma cuando la revelación estaba en sus primeras etapas. Sura 73 fue la tercera sura en ser revelada del Corán. En estos versículos, Dios le ordena a Mahoma que permanezca despierto durante la noche, o la mitad o menos, recitando lo que le ha sido revelado del Corán y en preparación de la importante tarea que Dios decretó para él. Ahora vamos a leer 73, 20. Tu Señor sabe que te quedas despierto un poco menos de 2/3 de la noche, y la mitad, y 1/3, junto con un grupo entre los que están contigo. Y Dios determina la noche y el día. Él sabe que no podrás llevar la cuenta, por lo que te ha perdonado. Así que lee lo que puedas del Corán. Él sabe que habrá entre ustedes aquellos que estén enfermos, y otros que viajen por la tierra buscando la recompensa de Dios, y otros que luchen por la causa de Dios. Así que lee lo que puedas de él, observa el salat, dale el zakat y presta un buen préstamo a Dios. Cualquiera que sea el bien que se propongan, lo encontrarán con Dios, mejor y más grande en recompensa. Y busca el perdón de Dios. De hecho, Dios es perdonador, misericordioso. 73, 20. En este versículo, leemos que se le ordenó al profeta que no se quedara durante largas horas en la noche cuando estaba acompañado por otros creyentes y en largas sesiones de oración. Dios decretó que el profeta solo debe hacer las oraciones prescritas para no cargar a los creyentes con él. Algunos de ellos estarían enfermos y otros cansados de viajar. Por lo tanto, se le ordenó al profeta que se apegara a las oraciones prescritas y que quien quiera hacer más debe leer lo que pueda del Corán. Una vez más, la supuesta contradicción es inexistente. 69. Dios guía la verdad. Di, Dios, Él guía la verdad. ¿Y cuál es más digno de ser seguido? 10, 35. Pero ¿cuánto queda de esta dignidad cuando también leemos, a la extravía quien quiera y guía a quien quiere? 14, 4. ¿Y cómo sabemos en cuál de las categorías de placer de haya caemos? ¿Qué tan seguro puede estar un musulmán de que es uno de esos guiados correctamente y no uno de los descarriados? Afirmación falsa, interpretación totalmente inexacta y descarriada de 14, 4. No hemos enviado ningún mensajero excepto en la lengua de su pueblo para que les aclare las cosas. Dios envía por mal camino a quien quiera y guía a quien quiere. Él es el digno, el sabio. 14, 4. Tenemos en el versículo inmediatamente anterior al 14, 4 evidencia de que los que se extravían son los que eligen por sí mismos extraviarse, y no los que Dios mismo extravía. Los que prefieren la vida mundana sobre el más allá, se repelen del camino de Dios y buscan torcerlo, están en extremo extravío de hecho. 14, 3. Estas personas se extravían por elección propia. De ello se deduce que el significado correcto del versículo 4 es que Dios se va por mal camino a los que se eligen a sí mismos. Con esta confirmación no hay contradicción con el otro verso mencionado por el autor. Diga, alguno de sus socios guía la verdad. Diga, Dios guía la verdad. Entonces, ¿uno que guía la verdad es más digno de ser seguido, o uno que no guía menos que sea guiado? ¿Qué le pasa? ¿Cómo juzga? 10:35, 70 Sura 9, verso 5 el verso de la espada, Ayat al-Saif. ¿Cómo se le ha llamado ignorantemente? Reclamo falso. Luego, cuando los meses de Urum se hayan despegado, puedes matar a los musrique en donde sea que los encuentres. Agarrarlos y asediarlos, y acecharlos en cada puesto de observación. Pero si se arrepienten, observen el salat y den el zakat, los dejarán seguir su camino. Dios es perdonador, misericordioso. 9, 5. Debido al profundo efecto de la interpretación corrupta del llamado verso de la espada, este caso se presentará con más detalle. Debido a su interpretación corrupta, encontramos que 9, 5 ha sido utilizado en gran medida por los enemigos del Corán para afirmar que el Corán aboga por el asesinato de todos los infieles donde y cuando se encuentren. Finalmente, redujeron el Islam a ser etiquetado como la religión de la espada. Del mismo modo, los eruditos musulmanes corruptos también han malinterpretado el significado de este versículo. Afirman que este único verso, 9, 5, ha derogado frases específicas y leyes coránicas en nada menos que 114 versos coránicos. Sí, afirman con toda audacia que la revelación divina coránica en nada menos que 114 versos coránicos ha sido abrogada por un solo verso.
cometen este siniestro crimen a pesar de la clara confirmación de Dios de que no se abrogan las palabras del Corán. La palabra de tu Señor se ha cumplido, en verdad y justicia. Nadie puede cambiar sus palabras. Él es el oyente, el conocedor. 6:115. Con esto en mente, no queda claro quién es el más siniestro de las dos partes, los enemigos del Corán que lo llaman la religión de la espada, o de hecho los eruditos musulmanes corruptos que son responsables de la invención de la mentira de abrogación coránica. Los eruditos musulmanes corruptos afirman que 9:5 hace que el deber legal de los musulmanes de matar a los adoradores de ídolos en cualquier momento, siempre y cuando esté fuera de los meses sagrados, si los adoradores de ídolos no se arrepienten, observen el salat y den el zakat. También afirman que dado que Sura 9 era la penúltima sura en el orden de la revelación, si alguna de sus leyes contradice las leyes de sura anteriores, entonces la ley en Sura 9 anula la ley de las sura anteriores. Su ignorancia se manifiesta no en el tema de la secuencia de las revelaciones, sino en el hecho de que la contradicción alegada entre 9:5 y cualquier otra revelación coránica es de hecho inexistente. Abrogado. Afirman que las palabras específicas en 114 versos, y a menudo, versos enteros son abrogados. Estos 114 versos aparecen en 50 suras. Como numerosas palabras reclamadas se repiten en más de un verso, los siguientes son los casos no repetidos de tales abrogaciones reclamadas, que cubren 100 versos. 256/320/3, 159/4, 63/4, 80/4, 81/4, 84/4, 88/4, 90/4, 91 quintos, 3/5, 13/5, 99/6, 91 sextos, 106 sextos, 107 sextos, 108 sextos, 112 sextos, 135 sextos, 137 sextos, 159 séptimos, 180 séptimos, 199/8, 38/8, 61/10, 41/10, 99 décimos, 102 décimos, 108 onceavos, 121 onceavos, 122/13, 40/15, 3/15, 85/15, 88/15, 94/16, 82 16avos, 106 16avos, 127/17, 15/17, 54/18, 29/19, 39/19, 75/19, 84 veinteavos, 130 veinteavos, 135/21, 56/23, 54/23, 96/24, 54/25, 63/27, 92/28, 55/29, 46/32, 30/33, 48/34, 25/35, 23/37avos, 174/37avos, 175/37avos, 178/37avos, 179/38, 70/38, 8/39, 3/39, 15/39, 22/39, 36/39, 39/39, 46/40, 55/40, 77/41, 34/42avos, 6/42, 15/42, 48/43, 83/43, 89/44, 59/45, 14/46, 35/50, 39/52, 48/53, 29/60, 11/68, 44/68avos, 48/70, 42/73, 10/73, 11/73, 19/74, 11/76, 24/76, 29/86, 17/88, 21/88, 22/95avos, 809, 6. Cada una de estas revelaciones coránicas es un testimonio de la magnitud de este horrendo crimen. Cada uno de estos versículos pronuncia la misma verdad de que nada abrogará las palabras de Dios. Cualquier lector imparcial se preguntará de inmediato cómo puede Dios revelar 114 revelaciones coránicas, luego cambiará de opinión e invalidará todas ellas con un solo verso. Eso no dice mucho para la consistencia de Dios, ¿verdad? Tal es la magnitud del insulto dirigido al Dios Todopoderoso.
La verdad es que ninguno de estos versículos ha sido abrogado. Esta invención de abrogación es total y categóricamente falsa. Para demostrar la verdad de este asunto, es esencial presentar el significado genuino de 9:5. Para hacerlo, es importante leer los primeros 6 versículos de Sura 9 y no solo el versículo 5. Sura 9. Verso 1. Esta es una declaración de disociación de Dios y su mensajero, a los musriquén con los que ha entrado en un tratado. Verso 2. Así que deambule por la tierra durante 4 meses, y sepa que no puede frustrar a Dios, y que Dios deshonra a los incrédulos. Verso 3. Una proclamación de Dios y su mensajero a la gente en el día del gran ay, que Dios está disociado de la musriquén y también su mensajero. Entonces, si te arrepientes, sería mejor para ti, pero si te alejas, entonces debes saber que no puedes frustrar a Dios. Dar noticias de un castigo doloroso a los que no han creído. Versículo 4. Sin embargo, con respecto a los musriquén con los que ha firmado un tratado, no se quedan cortos en ninguno de sus términos, ni se unen a nadie en su contra, cumplirás tu tratado con ellos hasta el término completo. Dios ama al reverente. Verso 5. Luego, cuando los meses de Urum se hayan despegado, puedes matar a los musriquén donde sea que los encuentres. Agarrarlos y asediarlos, y acecharlos en cada puesto de observación. Pero si se arrepienten, observen el salat y den el zakat, los dejarán seguir su camino. Dios es perdonador, misericordioso. Después de leer los 5 versículos, se hacen evidentes los siguientes asuntos. 1. El versículo 5 habla de los adoradores de ídolos, musriquén, que están en guerra con los creyentes y no con ningún adorador de ídolos. Las palabras, el musriquén con el que ha entrado en un tratado, y las palabras, cumplirá su tratado con ellos en su término completo. Y también las palabras, luego, cuando los meses de Urum se hayan despegado, puedes matar a los musriquén donde sea que los encuentres. Todos confirman que hubo un tratado para la duración de los meses de Urum con adoradores de ídolos que estaban en un estado de guerra con los creyentes, y que después del final del tratado, la lucha puede reanudarse. 2. En el versículo 2, Dios se dirige a los adoradores de ídolos y les dice que pueden deambular libremente durante los 4 meses sagrados, ya que los creyentes tienen prohibido pelear en estos meses, pero que al final no escaparán de Dios. 3. En el versículo 4 se confirma una vez más que los creyentes no deben atacar a los adoradores de ídolos que han firmado un tratado con ellos y que no lo violan. 4. Después de eso, en el versículo 5 Dios dice que cuando hayan pasado los meses sagrados, los creyentes deben reanudar la lucha contra los adoradores de ídolos. 5. El contenido del versículo 4, que los creyentes no deben luchar contra los idólatras que defienden los términos de un tratado, confirma el verdadero significado del versículo 5, a los creyentes se les ordena luchar contra los adoradores de ídolos, fuera de los meses sagrados, solo en tiempos de guerra, o cuando los adoradores de ídolos violan los términos de un tratado, también en un estado de guerra. Este significado se confirma nuevamente en el versículo 7 con las palabras: ¿cómo pueden los musriquén comprometerse con Dios y con su mensajero, a excepción de aquellos con quienes se comprometieron en la mezquita el Haram? Si son sinceros contigo, serás sincero con ellos. Dios ama al reverente. A pesar de todas estas indicaciones en los primeros 7 versículos de Sura 9 que afirman que la lucha solo puede dirigirse a los adoradores de ídolos en un estado de guerra, y con aquellos que violan los términos de un tratado de paz, los inventores de la abrogación han ignorado toda mención de la palabra tratado en estos versículos y su profundo significado. Hicieron legal que cualquier musulmán matara a los adoradores de ídolos en cualquier momento, guerra o no guerra, siempre que esté fuera de los meses sagrados. No es de extrañar que los enemigos del Corán llamen al Islam la religión de la espada. ¿Realmente se les puede culpar? 6. De la misma manera que los distorsionadores del versículo 9:5 omiten el significado de los primeros 4 versículos de la sura, también omiten el contenido del versículo 6. La razón será evidente una vez que leamos el versículo 6, si alguno de los musriquén busca tu protección, debes protegerlo para que escuche las palabras de Dios y luego escoltarlo a su lugar seguro. Esto se debe a que son personas que no saben. 9:6. Un musrik que busca protección de los creyentes ya no es hostil ni está en guerra con los creyentes. Entonces, aunque sigue siendo un musrik, los creyentes tienen la orden de protegerlo y escoltarlo a un lugar seguro. Esto no es más que una confirmación adicional del mensaje repetido en numerosos versos coránicos de que la guerra y la matanza están permitidas solo en el caso de una guerra de autodefensa, pero una vez que el enemigo cesa las hostilidades,
Dios no dé a los creyentes justificación para luchar o mátalos. Si te dejan en paz, se abstienen de pelear contigo y te ofrecen paz, entonces Dios no te reclama contra ellos. 4. 90 después de eso y promover una interpretación distorsionada y fuera de contexto de 9. 5. Como una licencia para matar a los adoradores de ídolos, donde sea que se encuentren. Incluso cuando no hay guerra, es claramente una manipulación flagrante de las palabras de Dios. Para analizar el efecto de esta interpretación corrupta y cómo borró convenientemente el glorioso significado de las revelaciones coránicas encontradas en 114 versos coránicos, podemos examinar una muestra de estos versos y darnos cuenta de la extensión de este crimen. Los siguientes ejemplos se han clasificado en 5 grupos. 1. Revelaciones que confirman que no hay obligación en la religión. El mensajero, y todos los creyentes, deben advertir con el Corán, pero nunca forzar la fe a nadie. 2. Revelaciones que prohíben luchar contra quienes ofrecen la paz. 3. Revelaciones que abogan por el llamado al Islam a través de buenos consejos, buen razonamiento y con la sabiduría del Corán, y no a través de cortar cabezas. 4. Revelaciones que abogan por la misericordia y el perdón hacia los incrédulos e hipócritas. 5. Revelaciones que afirman que el castigo para los idólatras y ateos recae en Dios y no en el hombre. Primera. Revelaciones que confirman que no hay compulsión en la religión. El mensajero, y todos los creyentes, deben advertir al Corán, pero nunca forzar el Islam. 1. Si discuten contigo, di, he sometido mi rostro a Dios, y también los que me siguen. Y diga a los que recibieron la escritura y lo humillen. Se han sometido. Si se han sometido, entonces han sido guiados, pero si se alejan, entonces su único deber es la entrega del mensaje, y Dios es el vidente de los sirvientes. 3:20. Leemos un mensaje claro en este versículo que el deber del mensajero es solo entregar el mensaje de Dios e invitar a las personas a someterse a Dios. Si se someten, entonces han sido guiados y si eligen rechazar la llamada, entonces el mensajero debe dejarlos solos. Pero no. Según los eruditos ignorantes y corruptos, el verso de la espada anula estas palabras coránicas y dicta que si rechazan el mensaje, sus cabezas deberían ser arrancadas. 2. Este mensaje también se confirma en muchos otros versos como: el único deber del mensajero es la entrega del mensaje, y Dios sabe lo que revela y lo que oculta. 5. 99. 3. No habrá obligación en la religión. La corrección se ha distinguido claramente del error, por lo que quien rechaza a Dios es falso si cree en Dios ha captado el vínculo más fuerte que nunca se romperá, y Dios es oyente, conocedor. 2. 256. Según la notoria ideología de la espada, los intérpretes corruptos otorgaron a los musulmanes el derecho de obligar a los infieles, por medio de la espada, a aceptar el Islam. Este es un crimen más contra la sabiduría y la verdad del Corán, como se presenta en este versículo. 4. Sigue lo que te ha sido revelado por tu Señor, no hay Dios excepto Él, y mantente alejado de los musriqueen. Si Dios hubiera querido, no habrían cometido el udier. No le nombramos un tutor sobre ellos, ni usted es un administrador sobre ellos. 6. 106-107. Una vez más, el mandato de Dios al profeta es muy claro, es ignorar a los adoradores de ídolos. Dios afirma que el profeta es solo para informar y advertir. El profeta no es designado como su tutor ni su defensor. 5. Se da el mismo mensaje para ignorar a aquellos que distorsionan la imagen de Dios o sus hermosos atributos. A Dios le pertenecen los nombres bonitos, así que llámalo por ellos y desatiende a aquellos que distorsionan sus nombres. Se les pagará por lo que solían hacer. 7. 180. Es importante notar que Dios afirma que el castigo para aquellos que distorsionan la imagen de Dios recae en Dios. No deben ser castigados por personas. 6. Di, oh gente, la verdad ha venido a ti de tu Señor. Quien es guiado por sí mismo, y quien se extravía lo hace en su propio perjuicio. No soy un administrador sobre ti. 10. 108. 7. Por lo tanto, proclama lo que se te ha ordenado y aléjate del musriqueen. 15. 94. Una vez más, el comando aquí es muy claro. No es cortar las cabezas de los adoradores de ídolos, sino ignorarlos y dejarlos solos. 8. Di, obedece a Dios y obedece al mensajero. Si se alejan, entonces él es responsable de sus obligaciones, y usted es responsable de sus obligaciones. Si le obedeces, serás guiado. El único deber del mensajero es la entrega clara del mensaje. 24-54. 9. Di, Dios es a quien adoro, y dedico mi religión exclusivamente a Él, así que sigue adorando lo que quieras además de Él.
Diga, los verdaderos perdedores son aquellos que se pierden a sí mismos y a sus familias en el día de la resurrección. Sin lugar a dudas, esa es la clara pérdida. 39, 14-15. Una vez más, el mandato aquí es dejar que los adoradores de ídolos adoren a quien quieran o lo que quieran, y que su castigo no está en manos de los creyentes, sino con Dios en el día de la resurrección. Una vez más, estas palabras coránicas son un fuerte contraste con la noción corrupta de cortar cabezas. 10. Para ti es tu religión, y para mí es mi religión. 109, 6. Este versículo resume las palabras que el mensajero, y todos los creyentes, deben dirigir a los incrédulos que rechazan el Islam. Los creyentes simplemente deben decir a los incrédulos, para ti es tu religión, y para mí es mi religión. Una vez más, la confirmación de que no hay obligación en la religión. 11. Si tu Señor hubiera querido, todas las personas en la tierra, en su totalidad, habrían creído. ¿Debes forzar a las personas a convertirse en creyentes? 10, 99. La pregunta en este versículo es académica, ya que confirma que el Islam no debe ser forzado a nadie. La prueba que debemos someternos en la tierra exige que denunciemos la idolatría por nuestra cuenta, y no porque otros nos hayan forzado. Si nos vemos obligados a convertirnos en musulmanes, no habría crédito debido, tienen que ser nuestra propia elección. 12. Di, la verdad es de tu Señor, así que quien quiera creerá y quien quiera que no crea. 18-29. Una vez más, el mensaje de no hay obligación en la religión es muy claro dentro de estas palabras coránicas. 13. Entonces recuerda, para ti no eres más que un recordatorio. No eres un controlador sobre ellos. 88, 21-22. El mensaje de no compulsión en la religión se enfatiza una vez más en estas palabras coránicas. Segundo, revelaciones que prohíben luchar contra quienes ofrecen paz. 1. Si se inclinan a la paz, entonces te inclinarás y depositarás tu confianza en Dios. Él es el oyente, el conocedor. 8, 61. La prohibición de luchar contra quienes ofrecen la paz es clara. 2. No tomes de entre ellos como un aliado o simpatizante, excepto aquellos que se unen a personas con las que tienes un tratado, o aquellos que se acercan a ti con renuencia para luchar contra ti o contra su propia gente. Si Dios hubiera querido, podría haberlos acusado contra ti, y luego te habrían peleado. Por lo tanto, si te dejan solo, se abstienen de pelear contigo y te ofrecen paz, entonces Dios no te reclama contra ellos. 4, 89-90. El mandato aquí es alto y claro, los creyentes no tienen derecho a luchar contra aquellos que les ofrecen paz. En otras palabras, no hay excusa para luchar contra alguien que no sea un agresor, cualquiera sea su convicción. 3. ¿Cómo pueden los mushriquén comprometerse con Dios y con su mensajero, a excepción de aquellos con quienes se comprometieron en la mezquita del Haram? Si son sinceros contigo, serás sincero con ellos. Dios ama al reverente. 9, 7. Una vez más, el mandato es claro de que los creyentes no pueden luchar contra quienes defienden un tratado de paz. 4. Lucharás en la causa de Dios contra los que luchan contra ti, pero no agresiones. A Dios no le gustan los agresores. 2, 190. Una vez más, palabras claras que prohíben toda agresión. Las palabras en 2, 190 confirman que el caso de autodefensa es el único caso para una guerra legal, y que toda agresión está prohibida. Tercero, revelaciones que abogan por el llamado al Islam a través de buenos consejos. 1. Esos son los que Dios sabe lo que hay en sus corazones, así que manténgase alejado de ellos. Simplemente asesórelos y dígales palabras convincentes sobre sí mismos. 4, 63. Lamentablemente, los intérpretes corruptos borraron la sabiduría en estos versículos al afirmar que las palabras en este versículo han sido abrogadas por el versículo de la espada. En otras palabras, dicen, sobre los incrédulos, que si no creen, no los iluminen y no les den buenos consejos, sino que los maten a todos. 2. Invita al camino de tu Señor con sabiduría y buenos consejos, y debate con ellos de la mejor manera posible. Tu Señor sabe mejor quién se ha desviado de su camino y sabe mejor quiénes son los guiados. 16, 125. La sabiduría de este versículo coránico está muy lejos del corrupto defensor de cortar las cabezas de los infieles. 3. Los siervos del Todopoderoso son aquellos que caminan sobre la tierra humildemente y cuando los ignorantes les hablan le dicen, paz. 25, 63. El Corán aboga por la manera más civilizada cuando se dirige a las personas, incluso a los ignorantes, y eso es con la palabra, paz. 4. Se me ha ordenado que adore al Señor de este pueblo que hizo a Aram,
y a él le pertenecen todas las cosas. Y se me ha ordenado que sea uno de los peticionarios y que recite el Corán. Quien sea guiado es guiado por su propio bien, y al que se extravía, diga, yo solo soy uno de los advertidores. 27, 91-92. Aquí la orden es guiar con la sabiduría del Corán, y que los que se extravíen después de eso se dejen solos. 5. Una buena acción y una mala acción no son lo mismo. Repeler con la buena acción, y como resultado, el que tenía enemistad se convertiría en un amigo íntimo. 41, 34. Una vez más, se les ordena a los creyentes que usen la mejor manera y actitud posibles al predicar el camino hacia Dios. Cuarto. Revelaciones que abogan por la misericordia y el perdón hacia los incrédulos e hipócritas. 1. Debido a la violación de su pacto, los maldecimos y endurecimos sus corazones. Distorsionan las palabras fuera de su contexto y han olvidado una parte de lo que se les recordó. Todavía observaré a traición de ellos, excepto algunos. Los perdonarás y pasarás por alto. Dios ama a los buenos. 5:13. El tema aquí son los judíos que violaron los mandamientos de Dios. Ver, versículo 12. A pesar de su grave pecado de violar los mandamientos y también corromper el significado de las escrituras, Dios todavía le ordena al profeta, y a todos los creyentes, que los perdonen. 2. Ejerce el perdón, aboga por lo que es correcto y aléjate de los ignorantes. 7, 199. Una vez más, la orden aquí es perdonar, tolerar e ignorar a todos los adoradores de ídolos ignorantes, y nunca imponerles con fuerza el Islam. 3. No creamos los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos excepto con la verdad. La hora seguramente se acerca, así que pasa por alto con gracia. 15, 85. Este es el corazón del Corán que los enemigos del Islam intentaron corromper. En lugar de perdón y tolerancia, han presentado una imagen falsa del Corán basada en el salvajismo, la agresión y la intolerancia. 4. Yo hará caso omiso de ellos y decir, paz, para que lleguen a conocer. 43, 89. La paz es la actitud que el Corán defiende hacia los incrédulos. Lamentablemente, este mensaje de paz ha sido borrado por los intérpretes ignorantes que abusaron del Corán. 5. Dile a los que creen que perdonan a los que no buscan los días de Dios. Pagará a las personas por lo que solían ganar. 45, 14. El llamado al perdón, incluso hacia los enemigos de Dios, está bien pronunciado en todo el Corán. Lamentablemente, los malvados han intentado empañar esta imagen. 5. Revelaciones que afirman que el castigo para los idólatras y ateos recae en Dios y no en el hombre. 1. Si le mostramos algo de lo que les hemos prometido o si lo matamos, su único deber es la entrega, y para nosotros es el cálculo. 13:40. El mensaje aquí es claro, el juicio y el castigo por la idolatría recae en Dios y no en el hombre. 2. A Dios pertenecen los nombres bonitos, así que llámalo por ellos y descuida a aquellos que distorsionan sus nombres. Se les pagará por lo que solían hacer. 7, 180. Una vez más, es importante señalar que Dios afirma que el castigo para aquellos que distorsionan la imagen de Dios recae en Dios. No deben ser castigados por la gente. 3. Por lo tanto, no apresuren lo que les espera, estamos contando para ellos una cuenta regresiva. 19, 84. Este versículo confirma que el castigo para los adoradores de ídolos no está en manos del profeta o de ningún creyente, sino que es un castigo preparado por Dios para ellos en el más allá. Esto también se confirma en el siguiente verso. Así que sé paciente frente a lo que dicen, y glorifica a tu Señor con alabanzas antes de que salga el sol y antes de que se ponga, y durante la noche glorificarás, así como al final del día, para que puedas estar contento. 20, 130. 4. Sin lugar a dudas, es a Dios a quien se debe la religión pura. Aquellos que establecieron aliados además de Él, solo los adoramos para que puedan acercarnos a Dios. Dios juzgará entre ellos con respecto a aquello en lo que difieren. Dios no guía a quien es un mentiroso, un incrédulo. 39, 3. Una vez más leemos que es Dios quien juzgará a los adoradores de ídolos. 5. Di, la verdad es de tu Señor, así que el que quiera creerá y el que no creerá. Hemos preparado para los transgresores un fuego cuyos muros los rodearán. 18:29. El comando aquí es proclamar y advertir, luego dejar a cada uno a su elección. Las palabras, hemos preparado un fuego para los transgresores, confirman que el castigo por idolatría es solo con Dios. Lo anterior muestra la magnificencia del horrendo y siniestro crimen cometido por los enemigos del Corán. Con la interpretación corrupta de un solo verso coránico, 9, 5,
han borrado el mensaje divino contenido en no menos de 114 versos coránicos. Además, al hacerlo, han presentado al Islam como una religión de venganza, agresión y aplicación brutal, cuando de hecho el testimonio de 114 versículos proclaman que el Islam es una religión de libre elección, misericordia, perdón, buenos consejos y buen razonamiento. Ay de los enemigos de Dios. Su día seguramente llegará. Por ahora y para siempre, el verdadero mensaje del Corán prevalecerá sobre todos los intentos falsos de los malvados. 71. ¿Las cosas malas vienen de Dios o de nosotros? En 4:78, todas las cosas provienen de Dios, pero en 4:79, todo lo malo que te sucede es de ti. Reclamo falso, comprensión incorrecta de las palabras en 4:79. Las palabras citadas de los dos versículos hablan de asuntos diferentes. Las palabras clave en los dos versos son, todo es de Dios. 4:78, cualquier cosa mala que te pase es de ti mismo. 4:79, las palabras, todo es de Dios, significa que todo lo que viene en nuestro camino, bueno o malo, es dado por Dios. Los niños que se nos dan son una bendición dada por Dios. Si conseguimos un nuevo trabajo lucrativo, o se nos da buena salud, todas son bendiciones dadas por Dios. Igualmente, las cosas malas que nos suceden, como enfermedades, accidentes, pérdida de ganancias, etc., también son todas dadas por Dios. La pregunta que surge es, ¿cómo puede todo ser de Dios, incluso las cosas malas? Pero al mismo tiempo, las palabras en 4:79 dicen que las cosas malas son de nosotros. Lo que se ve como una contradicción puede eliminarse fácilmente si entendemos el significado correcto de las palabras. Cualquier cosa mala que te suceda es de ti mismo. Estas palabras significan que somos la causa detrás de las cosas malas que nos suceden, a pesar de que no somos nosotros quienes ejecutamos las cosas malas que nos ocurren. Por ejemplo, si estamos manejando nuestro automóvil y un automóvil viene de la nada y se estrella contra nosotros, no somos nosotros quienes obtuvimos el otro automóvil y lo hicimos chocar contra nosotros, pero de hecho, debido a algo que pudimos haber hecho en el pasado, quienes son la causa detrás de cualquier daño que pueda incurrir en tal accidente. Las cosas malas que nos suceden son el resultado de pecados que cometimos anteriormente. Los pecados anteriores no se limitan a lo que cometemos aquí en la tierra, sino que incluyen nuestro pecado anterior antes de nacer cuando fallamos en defender la autoridad absoluta de Dios, incluso después de que se nos dio una segunda oportunidad para hacerlo. 33:72. Para los detalles, ver. Porque estamos aquí. Alabado sea Dios Todopoderoso. El Corán es perfecto y sin contradicciones.